Bueno, pues muy buenas a todos. Como bien ha dicho Carlos, hoy la jornada de hoy de este seminario web sobre seguridad de la información, vamos a hablar sobre el puesto de trabajo, mantenernos seguros en el puesto de trabajo y también en movilidad, ¿no? Algunas buenas prácticas, algunos peligros que debemos de conocer y sobre todo pues conocer qué aspectos de seguridad debemos de tener en cuenta en el puesto de trabajo, tanto a nivel de PC como en el uso de dispositivos móviles, ¿vale? Entonces, esta parte es importante que la conozcamos todos, es un curso que va destinado un poco a todo el mundo y también, sobre todo, pues a quien puede transportar, digamos, tanto dispositivos móviles como portátiles, etcétera, etcétera, del puesto de trabajo, ¿vale? Intento hacer los seminarios lo más amenos posible, si bien es cierto que siempre tienen una parte de, digamos, normativa, ¿no? Que quiero que conozcáis y que también son muy útiles estos seminarios para conocer pues, las normativas que se tienen relacionadas todas pues, con seguridad de la información, ¿vale? Estas normativas, aunque no lo vamos a ver hoy, pero si algunos habéis asistido a otros seminarios, a lo mejor ya lo habéis podido ver, estas normativas están muy relacionadas todas parten pues de las obligaciones que se tiene en la administración pública relacionadas, pues como pueden ser con la protección de datos, con el Esquema Nacional de Seguridad y también a nivel de una política de seguridad de la información que se tiene en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, que de ahí derivan todo este tipo de normativas, ¿vale? ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, pues vamos a conocer o vamos a empezar con este índice del seminario, que es, en primer lugar, hablar sobre el uso seguro del software, qué aspectos debemos de tener en cuenta en cuanto a tema de software y también algunas novedades que poco a poco iréis viendo que van a aparecer en la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ¿vale? La importancia de las actualizaciones, obviamente, del software y de los antivirus, que conozcamos cómo es nuestro antivirus y qué aspectos debemos de tener en cuenta a nivel usuario, claro. Principales malware y cómo podemos identificarlos, qué medidas de protección tenemos y a qué debemos de estar atentos, ¿vale? Ahí vamos a hablar tanto de malware como de intentos de engaño, fraudes a los que debemos de estar atentos para no caer en ellos. Copias de seguridad, que son fundamentales, como bien sabéis, pues para la disponibilidad y sobre todo en los casos en los que ha ocurrido un evento de seguridad, como luego veremos, en el que a lo mejor hemos tenido un ciberataque que nos dificulta el poder acceder a la información y tenemos que tirar de estas copias de seguridad, o hemos eliminado unos archivos sin quererlo, por poner un ejemplo, pues también tenemos que recuperarlo de las copias de seguridad, ¿vale? Aspectos sobre la protección de las cuentas de usuario, métodos de almacenaje y creación de contraseñas. Aquí también veremos alguna herramienta que os puede ser útil y sobre todo también veremos cómo de cara a la identificación y autenticación, que va un poco más dirigida a esta parte, cómo están cambiando o cómo hay nuevos aspectos a tener en cuenta, como puede ser los dos factores de autenticación, ¿de acuerdo? El 2FA que se llama, ¿vale? Y también, pues, como os decía, alguna herramienta relacionada con gestores de contraseñas que pueden ser útiles. Una de las dudas más comunes generalmente en el tema de seguridad, como cada vez tenemos más herramientas informáticas, cada vez tenemos que tener unas contraseñas más fuertes, etcétera, etcétera, pues siempre nos surge la duda de cómo podemos gestionar todo esto para principalmente no utilizar también la misma contraseña en todas las herramientas, lo cual no es nada recomendable. Por lo tanto, pues veremos esa parte de gestores de contraseñas y os recomendaré sobre todo uno que quizás es el más utilizado a nivel de Junta de Castilla y León y que creo que puede ser útil conocerlo, ¿vale? Protección frente a extravíos, robos o daños físicos en dispositivos móviles, para que tengamos en cuenta algunos aspectos básicos a tener en cuenta en cuanto a robos, en cuanto a daños físicos que puedan producir los dispositivos móviles, en cuanto a pérdida, ¿no? Comunicaciones inalámbricas seguras de Wi-Fi y de Bluetooth, ¿vale? Muchas veces se nos olvida también el tema de la conexión Bluetooth y me parece interesante que se haya añadido a este seminario. Siempre, digamos que en cuanto a comunicaciones, siempre hablamos de Internet y de la seguridad en Internet y en este caso pues también de Wi-Fi y a veces dejamos un poco de lado el tema de Bluetooth, que también puede haber ahí unos pequeños riesgos, ¿no? Unos riesgos. Y por último, la notificación de incidentes de seguridad, ¿vale? Recordar cómo tenemos que, si identificamos un incidente de seguridad, qué es un incidente y qué no lo es, y cómo tenemos que notificar los mismos, ¿vale? Antes de comenzar con la propia presentación, ¿vale? Sí que es importante, dado que son seminarios de seguridad de la información, que sepamos qué es la seguridad de la información, ¿vale? Pues la seguridad de la información
son el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones y los sistemas tecnológicos que permiten resguardar la información buscando mantener confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad, por ejemplo, esos tres últimas que veis ahí, confidencialidad, integridad y disponibilidad, el Esquema Nacional son dimensiones de seguridad que debemos proteger. Obviamente la confidencialidad de la información es fundamental, que la información sea íntegra también y que esté disponible, ¿no? Y el Esquema Nacional de Seguridad, como os decía, además de estas tres, nos habla de autenticidad y trazabilidad de los datos y de la información, ¿vale? También porque lo tengamos en cuenta. Pero bueno, en este caso, como podéis ver, la seguridad de la información nos habla de medidas preventivas y reactivas de las organizaciones, ¿vale? Y sistemas tecnológicos, ¿vale? ¿Por qué me detengo en esta parte? Debemos de tener en cuenta que las medidas de seguridad que yo voy a establecer para proteger a mi organización y para proteger a mis datos van a ser, por una parte, preventivas. Una medida preventiva puede ser incluso este propio seminario, el que veáis aspectos a tener en cuenta en cuanto a seguridad de la información para no caer en ciertas trampas o en ciertos engaños, a lo mejor, que nos puedan llegar por un determinado correo electrónico o por otro tipo de aspectos. Y reactivas. Si ya ha ocurrido ese engaño o ha ocurrido un incidente de seguridad, ¿qué hago yo para reaccionar al mismo? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos una parte que es importante. Y eso es lo que se podría llamar diferentes también capas de seguridad, que es algo que también se nos habla en el ENS y en cualquier sistema de gestión de seguridad de la información, el intentar tener diferentes capas de seguridad a todos los niveles, ¿vale? Para si falla una capa de seguridad, pues que tengamos otra por detrás que nos pueda ayudar, ¿vale? Y como veis, habla de organizaciones y sistemas tecnológicos. Es importante resaltar que no solo debemos de tener en cuenta la seguridad a nivel informático, que es uno de los principales aspectos que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Pero sino también a nivel de toda la organización, ¿vale? La seguridad de la información parte tanto de seguridad física, obviamente seguridad de las operaciones, seguridad de las comunicaciones, seguridad en materia de recursos humanos también, ¿vale? Entonces, todo eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿vale? Que es algo global y que debemos de tener en cuenta. Esto nos lleva a que no debemos confundir seguridad de la información con seguridad informática, ¿vale? Seguridad informática sería mucho más técnico, más aspectos tecnológicos, etcétera, etcétera. En cambio, seguridad de la información englobamos a un todo en este caso, ¿vale? La seguridad 100% no existe. También es importante resaltarlo, ¿vale? Si me da tiempo lo veremos también luego. En la mayoría de las organizaciones lo que se hace para ver a qué nivel estamos en cuanto a seguridad de la información es hacer un análisis de riesgos, ¿no? Y en base a los principales riesgos que tengamos, lo que hacemos es establecer medidas de seguridad, ¿vale? Pero sí que es verdad que en muchos casos aceptamos ciertos niveles de riesgo, ¿vale? Porque lo consideramos menores, pues porque no podemos abordar todo ni tener la seguridad 100% no va a existir. Siempre va a surgir una nueva vulnerabilidad, un nuevo intento de ataque de una forma diferente a lo mejor que no habíamos tenido previsto. Entonces, todo eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Buscaremos lo más cercano a ese 100%, pero va a ser muy difícil el conseguirlo, por no decir imposible, ¿vale? Siempre vamos a tener que seguir revisando y seguir mejorando nuestra seguridad. Y, muy importante, no depende solo del área de informática, sino que depende de todos y cada uno de los miembros de la organización, ¿vale? Tanto la parte más tecnológica como la parte que lleve más la parte de gestión y de procedimientos para que sean adecuados, como los propios usuarios que utilizan las herramientas y que manejan la información, claro está, ¿vale? ¿Por qué es importante esta seguridad de la información? ¿Por qué se están haciendo estos seminarios? ¿Por qué cada vez se habla más de la seguridad de la información a cualquiera de los niveles, ¿no? Yo creo que de unos años a esta parte hay cada vez una mayor concienciación sobre los problemas de seguridad de la información y si vemos además las noticias o estamos atentos a estas noticias que hay en cualquier medio, cada vez vemos que hay más ciberataques, ¿no? Y que hay más problemas en cuanto a seguridad, ¿vale? Ayer, por ejemplo, habréis visto que lanzaba un aviso desde INCIBE, desde Seguridad, y pues de un hackeo a una empresa telefónica, que es bastante grande, a otros tipos de empresas hace 15 días, etcétera, etcétera, ¿no? Esto está a la orden del día y siempre hay siempre puede haber brechas de seguridad en este caso, ¿no? Aquí os traigo algunas noticias, como veis, para que partamos de esta parte de ciberataques que afectan al INE, Ministerio de Justicia, Economía y Educación, ¿vale?
pues una noticia que vemos, que creo que fue del año pasado, ciberataques a administraciones públicas españolas, la red SARA, ves ahí un mensaje que nos sale de hace ya unos cuantos meses que suspendieron los servicios. Esta parte sí que hay que tener en cuenta, que no se indica que es que haya un ciberataque, sino que debido a un posible ciberataque, pues se interrumpen las comunicaciones en esa red, ¿no? Que es algo que es una medida también de salvaguarda. Se detecta algo extraño, etcétera, etcétera, y creemos que puede haber un problema mayor, pues lo ideal es suspender el servicio hasta que lo solucionemos, ¿vale? Dependiendo del tipo de problema. Ciberataque tumba varios ayuntamientos de España. El servicio en la nube ASAC ha sufrido un ciberataque, ahí nos habla de esa parte. Centro de datos de VH que sufre un incendio, como veis, tema de seguridad más relacionado con seguridad física, servidores más importantes de una parte de los servidores más importantes de Europa, etcétera, etcétera. Esto nos lleva también, si veis algunas noticias, a que tenemos que preocuparnos de la ciberseguridad y de la seguridad de la información, no solo a nivel propio de nuestra organización, sino también a nivel de los proveedores que yo tenga y donde pues, a lo mejor pues, alojamos los datos o pueden tener acceso a nuestra información. Digamos que es una cadena, ¿no? Esa cadena de valor desde la información que yo tengo hasta los que terceros que pueden acceder a ella o que pueden incluso alojar la información, ¿vale? Entonces, en este caso, siempre debemos de tener en cuenta, y cada vez hay, o ha habido un crecimiento exponencial en cuanto a los ciberataques, ¿vale? Leía este fin de semana que, digamos, que el tema de ciberataques se ha incrementado, como os decía, exponencialmente y que estaba ahora mismo económicamente, pues era para los malos, como digo yo, uno de los negocios más fructíferos por encima de otros muchos, ¿no? Entonces, en este caso, cada vez es mayor la preocupación. Esto se ha incrementado también durante este año, no solo porque cada vez utilizamos más la tecnología, cada vez ha llegado más el tema del teletrabajo, etcétera, etcétera, y se ha incrementado, ¿no?, el uso de la tecnología exponencialmente y además el uso de las redes, sino también pues por la propia guerra que se está viviendo entre Rusia y Ucrania, ¿no? Aquí tenemos una parte de preocupación y de hecho se han incrementado los ciberataques en cuanto a esa parte de ciberguerra que también va paralela, ¿de acuerdo? Y esa parte de preocupación que existía, ¿no? Y que cada vez debemos de tener más en cuenta. Partiendo de esta base, en cuanto al uso seguro del software, pues estoy seguro de que vosotros, en cuanto a software, en cuanto a aplicaciones, en cuanto a programas informáticos, pues en el día a día utilizáis muchos y muy diferentes, ¿no? Entonces, tenemos el software que se utiliza habitualmente en el puesto de trabajo y que tenemos que tener en cuenta cuándo es seguro y cuándo no lo es, ¿no? Entonces, en este caso, partimos, ¿vale?, de qué software yo puedo utilizar en mi organización, qué software se puede utilizar en la Administración de la Comunidad de Castilla y León o en la Junta de Castilla y León, ¿vale? Pues partiendo de la base de que tiene que ser software autorizado, ¿vale? Todos como usuarios, o la mayoría de vosotros, dependiendo del perfil, tendréis digamos, una maqueta estándar de puesto de usuario, ¿de acuerdo?, en el que hay unos programas habituales o que en este caso pues la mayoría tenéis, ¿vale? Entonces, en este caso, a partir de esa maqueta de aplicaciones autorizadas genéricas y cuando entra un nuevo usuario, se suele instalar esa maqueta estándar de puesto de usuario, pues con el tema de navegadores, con el propio sistema operativo Windows, con el Office que hace falta en ese caso, etcétera, etcétera, ¿vale? Y como usuarios no tenemos permisos de administrador y no deberíamos de instalar ningún tipo de aplicación que no esté dentro de ese paquete o de esa maqueta estándar de puesto de usuario, ¿vale? Eso es algo muy importante. Ahora vamos a hablar también de ello, ¿vale? Si nosotros necesitamos algún programa nuevo, algún programa que necesitamos para nuestras funciones laborales, pues habrá aplicaciones sectoriales, como algunas de las que veis ahí, GIS, estadísticas, incendios, otras, ¿de acuerdo?, que puedo necesitar yo para mi puesto de trabajo y que yo podré solicitar, ¿vale? En base a la información que yo maneje, a las necesidades que yo necesite para el puesto de trabajo, pues tendremos que instalar unas aplicaciones u otras, ¿vale? Muy importante la parte de no instalar nosotros nada sin autorización, ¿vale? Aunque no tengamos permiso de administrador, sí que habrá casos en los que puede darse el caso de que tengamos algún tipo de posibilidad de instalar herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que no debemos de instalar estas herramientas, sino que tenemos que solicitar, ¿vale? ¿Cómo lo solicitamos? ¿Cómo hago esa petición? Bueno,
Pues me imagino que la mayoría de vosotros o todos conocéis Asista. En este caso, toda solicitud de un nuevo software se llevará a cabo a través de Asista, ¿vale? Se procesa la petición y se lleva a cabo la instalación pues, por los técnicos autorizados, ¿vale? Ellos se conectarán y verán que realmente necesitáis ese tipo de herramienta y se lleva a cabo esa instalación, ¿vale? Aunque existen aplicaciones, como os decía, que podamos descargar e instalar, debemos evitarlo, ¿vale? Porque pueden causar pues, problemas de seguridad, las llamadas, lo que se llama Shadow IT, ¿de acuerdo? O aplicaciones oscuras que serían no controladas por nuestra propia organización, ¿vale? Una de las novedades que estáis viviendo o que se está llevando poco a poco en Junta de Castilla y León es la llegada de Microsoft 365, ¿vale? De Office 365 antes, ahora pues bueno, está en ese proceso de cambio de nombre y sí que quería resaltarlo, pues que bueno, porque sé que a lo mejor algunos de vosotros ya estáis utilizando este tipo de herramientas y que poco a poco se está llevando a cabo la implantación en toda la administración de la Comunidad de Castilla y León, en Junta de Castilla y León, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es Microsoft 365? Bueno, todos imagino que conocéis, obviamente la empresa Microsoft, pues el servicio tecnológico en la nube que presta y que tiene diferentes tipos de aplicaciones y orientados pues, a mejorar la colaboración, el trabajo en equipo, la movilidad y bueno, optimizar las comunicaciones y reducir el tiempo en las operativas diarias día a día, ¿vale? Entonces, progresivamente, como os digo, se está llevando a cabo esta implantación y seguramente pues os lo irán implantando los que no lo tengáis y debéis de tenerlo también en cuenta. Ahí en este sentido también se ha creado un plan de gobernanza, ¿vale? De Microsoft 365 de la Junta de Castilla y León, que es un documento, os enseño un poco por encima porque lo veáis, ¿vale? Pero bueno, en este caso, como veis, es un documento donde nos marca los diferentes tipos de herramientas que hay, ¿vale? Y cómo se deben de utilizar y qué aspectos debemos de tener en cuenta, ¿vale? Como veis, es bastante extenso. Yo he hecho un pequeñín resumen porque conozcáis algunas de estas herramientas y que las tengáis también en cuenta, ¿no? ¿Qué nos marca o qué nos traerá este Microsoft 365? ¿Vale? Pues una accesibilidad desde cualquier dispositivo, obviamente siempre controlado, ¿de acuerdo? Pero la posibilidad de accesibilidad desde casi cualquier lugar, cualquier dispositivo. Nuevas herramientas de trabajo, como puede ser Teams para el tema de mensajería, de videoconferencias, etcétera, etcétera, o To-Do para tema de tareas, ¿de acuerdo? Para marcarnos tareas o marcarnos unas prioridades, ¿vale? Roles definidos en cuanto a equipos de propietarios, de miembros y de invitados, ¿vale? En este sentido, pues hay algo que obviamente tiene que tener una estructura de quién puede crear los equipos, quién van a ser los miembros de un determinado equipo de la plataforma Teams, ¿vale? Daros cuenta que Teams, para quien no lo conozcáis, es una plataforma, digamos, podemos llamarlo de mensajería, pero con unas funciones integradas, y ahí se pueden crear equipos de trabajo o equipos de chat también, para donde se pueden crear archivos, integrar herramientas que tendrán que tener pues un propietario y luego unos miembros o unos invitados que puedan entrar en ese tipo de equipos, ¿vale? También se nos dan medidas en este plan de gobernanza sobre el ciclo de vida de los equipos, no solo en cuanto a quién los debe de crear, quién va a participar, cómo deben de funcionar, sino también cuando se finaliza, cómo se deben de cerrar esos equipos. Y también la parte de gestión documental, como pueden ser OneDrive o SharePoint en cuanto a herramientas, ¿vale? Entonces, ahí en esta parte tenemos, por una parte, OneDrive, como veis ahí, que digamos que es un almacenamiento de archivos personales de uso corporativo, ¿vale? Que cada uno vais a tener vuestro propio espacio. Luego veremos cómo ahora también tenéis, digamos, vuestro propio espacio en el cual se pueden hacer copias de seguridad y otros espacios, digamos, compartidos que también tenemos que tener en cuenta. Y en este caso, daros cuenta que cuando hablamos de archivos personales de uso corporativo es documentos que yo necesito y que tenemos que guardar, que son corporativos, ¿vale? No es para guardar archivos solo personales de nuestra vida personal, ¿vale? Nos facilitará el trabajo colaborativo con colaboradores externos e internos, gestión de usuarios y permisos. Yo podré dar, a lo mejor, imaginaros, dentro de una carpeta de OneDrive, dar acceso a un determinado usuario, tanto externo como interno, para hacer un trabajo colaborativo, ¿vale? Nos permitirá también trabajar simultáneamente en los mismos documentos. Si no lo conocéis, pues este tipo de herramientas nos permiten trabajar en un mismo Word, un mismo Excel o otro tipo de documento a la vez a varios usuarios. Y habrá una accesibilidad desde varios dispositivos y online conferencia.
muy importante la parte de retención y recuperación de versiones. Más que copias de seguridad, es una parte de retención, como veis, para si yo digo, uy, yo esta parte borré esta parte del documento, quiero recuperar una versión anterior, pues también nos lo facilita. Por otra parte está SharePoint, ¿vale? Que nos permite, como veis, creación de sitios, de páginas web, de bibliotecas de documentos y listas para compartir información. Los espacios en SharePoint, que serían más como nuestro servidor, espacios compartidos, se van a llevar a través de Asista o se tendrá que solicitar a través de Asista. Y mucho cuidado también, pues bueno, con los documentos de trabajo compartidos en este caso, porque ahí sí que puede haber más riesgo de dar acceso no deseado a ver a quién se lo compartimos en este caso, ¿no? Y como veis ahí, pues hay otro tipo de herramientas como OneNote, que es un bloc de notas bastante útil, Planner para planificar tareas y digamos, ordenar o indicar quién debe de hacer cada tarea, etcétera, etcétera. Y To-Do, que también es para una organización, digamos, más interna por parte del propio usuario y que bien utilizadas, pues pueden mejorar bastante nuestra productividad en este caso, ¿vale? En cuanto a uso seguro de software, como os decía, hemos partido de que siempre se debe ser autorizado y quería un poco introduciros en esta llegada de Microsoft 365, porque bueno, parece que poco a poco lo vais a tener que utilizar, entonces quería que también que lo conocieseis, ¿no? Y que obviamente va a haber unas buenas prácticas, va a haber una accesibilidad, como veis aquí, tanto del ordenador corporativo, aplicación escritorio, como por la parte de Office.com, la aplicación web, accediendo de una manera segura, como a través de dispositivos móviles se podrá tener un diferente tipo de accesibilidad, ¿de acuerdo? Para que lo tengamos también en cuenta. Y ciertos comunicados que ya se están llevando a cabo, ¿no? Para un poco enseñarnos a utilizar estas herramientas, que es Teams, ¿vale? Cómo se tiene que utilizar en este caso la herramienta de colaboración y de comunicación, etcétera, etcétera. Y la parte de hilos de conversación, pues bueno, sobre todo a nivel de utilizarlo de una forma adecuada, cómo se tiene que utilizar, para qué son los canales de un equipo, la creación de canales, etcétera, etcétera, ¿vale? Y utilizarlo de una forma operativa, con una conversación sana y que sea relacionada, obviamente, con la parte del trabajo, ¿vale? Lo mismo para Outlook, ¿vale? También nos marcan, ya se daban instrucciones o se mandaban ese tipo de comunicados relacionados con el correo electrónico. En muchos casos van a ser muy similares. Outlook no deja de ser un gestor de correo, ¿de acuerdo? Pero para que lo tengamos también en cuenta. Bueno, ya paso en esta parte de Microsoft, ¿de acuerdo? Quería hacer esta pequeña introducción para que lo tuvieseis en cuenta y que bueno, que poco a poco vais a vivir ese cambio y que bueno, que yo creo que puede ser muy útil de cara a la productividad, también a la seguridad de la información, ¿no? Pero que tenemos que tenerlo en cuenta. Y os hablaba antes del término Shadow IT, ¿vale? En este caso, la traducción sería aplicaciones en la sombra, ¿no? IT en la sombra. Y hace referencia, pues, al uso no autorizado de tanto de software como de hardware, como de otros sistemas o servicios en una determinada organización, ¿vale? El uso de descargarme un determinado software, utilizarlo sin que nadie lo sepa o sin que la parte del departamento de TI lo sepa, el uso de, imaginaros, de un servicio, por poneros un ejemplo, en la nube, como puede ser el servicio de Google para Google Drive o Dropbox, os pongo ejemplos, ¿no? Porque en este caso que lo utilicemos ahí porque a lo mejor nos resulta más cómodo, etcétera, etcétera, pues todo eso son aplicaciones en la sombra, Shadow IT, que obviamente pues, no está permitido y que además es un tema bastante peligroso, ¿vale? ¿Por qué en este caso es peligroso? ¿Vale? Pues no está controlado a nivel corporativo por la organización y se pierde en muchos casos el poder sobre los datos, ¿vale? Estamos utilizando herramientas a lo mejor incluso de un tercero, o estamos descargando un determinado software que a lo mejor no es seguro o que no sabemos muy bien dónde lo estamos descargando y si va a ser seguro o no. Por lo tanto, como os decía antes, puede ser un peligro para la seguridad y la información. Y siempre ante una solicitud de un determinado software o que algo que necesitemos, deberemos hacerlo a través de Asista, ¿vale? Entonces, en este caso, muy importante que lo tengáis en cuenta. Incluso sí que os recomiendo el hacer una revisión de los software que a lo mejor tenéis instalados en vuestros equipos, ver si hay algún caso en el que a lo mejor podéis llegar a instalar algún tipo de software que no estuviese autorizado y que puede poner en peligro la organización, ¿vale? Entonces, son herramientas no aprobadas para acceder, almacenar o compartir datos corporativos
y en este caso, pues bueno, también sería SADU-IT pues herramientas aprobadas, pero de forma no autorizada. Imaginaos, hablábamos de Microsoft 365, que lo utilicéis vosotros para vuestra vida personal. Pues una herramienta es autorizada porque se empieza a utilizar a lo mejor en Junta de Castilla y León, pero estéis utilizando vuestra cuenta personal. Por lo tanto, también sería un caso de SADU-IT, ¿vale? Entonces, por una parte tenemos herramientas no aprobadas, ¿de acuerdo? Y por otra parte, herramientas aprobadas, pero que no se están utilizando bien y que debemos de tenerlo en cuenta. Como os decía, ¿qué peligros tenemos en este caso en cuanto a SADU-IT? Pues la posibilidad de que haya un robo de datos confidenciales o de información, debemos de tenerlo en cuenta. Un programa que hayamos instalado, que a lo mejor nos ha instalado de una forma segura, podríamos estar ante que tuviese algún tipo de espía, algún tipo de malware, ¿de acuerdo? Y que estuviese poniéndonos en peligro a nosotros y a nuestra organización. E incluso si utilizamos un servicio no autorizado puede tener una brecha de seguridad y en este caso pues también poner en peligro esa información, ¿vale? Incumplimiento de leyes. Seguro que todos habéis oído hablar del RGPD, del OPDGDD, de las leyes de protección de datos, pues dependiendo de dónde almacenemos la información, imaginaos que estamos utilizando una herramienta que tiene sus servidores en un lugar no autorizado en cuanto a países autorizados de tratamiento de datos personales por la Agencia Española y a nivel europeo, pues podríamos estar hablando de un incumplimiento de leyes por transferencias internacionales de datos, por poneros un ejemplo, ¿vale? O de otro tipo de legislaciones. Entonces, en este caso, siempre hay que estar muy atento a esos aspectos. Pérdida de control de los datos y de la información. Utilizamos una herramienta no corporativa, una herramienta externa, ¿de acuerdo? Y ahí perdemos ese control de los datos y de la información. Estamos utilizando, imaginaros, un correo personal para almacenar información, un servicio en la nube para almacenar una determinada información y ahí estamos teniendo una pérdida, digamos, de los datos y de la información porque no está controlado a nivel corporativo, ¿vale? Falta de seguridad, como os decía antes, y vulnerabilidades de terceros no gestionadas, ¿vale? La parte de vulnerabilidades es fundamental. Nosotros como organización, cualquier organización o Junta de Castilla y León, si hay una vulnerabilidad de un programa que se está utilizando, pues se detecta o se notifica por parte del proveedor o por parte de las organizaciones involucradas, en este caso a nivel de seguridad, y se corrige esa vulnerabilidad. Habrá una actualización y se corregirá. En cambio, es una aplicación de un tercero que no está controlada a nivel IT, pues en este caso podemos tener un problema, pues que a lo mejor esa vulnerabilidad no hay una actualización, no se corrige y tendríamos ese problema, ¿vale? Entonces, muy importante de esta parte de uso seguro de software, que tengamos en cuenta siempre el proceso de que vamos a tener unas aplicaciones, en este caso determinadas, un sistema operativo, unas aplicaciones, etcétera, etcétera, que puede que necesitemos unas nuevas para el desempeño de algunas partes de nuestro trabajo y que habrá que notificarlas o pedirlas a través de Asista y fundamental el no instalar por nuestra cuenta ningún tipo de software, ¿vale? Que sería software no autorizado y que puede poner en peligro a la organización. Relacionado con seguridad, en cuanto al uso seguro de software relacionados con seguridad, ¿de acuerdo? Aquí sí que quería que vieseis algún tipo de herramientas en este caso y he querido resaltar tres, ¿vale? IPAS es un gestor de contraseñas y que luego veremos más adelante en la parte de las contraseñas que veíamos en la introducción. 7zip, ¿vale? Que es una herramienta que está incluida por defecto, ¿de acuerdo? Es un compresor que tiene una seguridad extra de cifrado y que está incluida por defecto y que ahora veremos, ¿vale? Y luego GPG, o algunos lo conocen más por Cleopatra porque es el gestor un poco de esa parte de cifrado, ¿no? Una es un gestor de contraseñas y estos otros dos, tanto 7zip como GPG, está más relacionada con el cifrado de la información, ¿vale? Entonces, en este caso, son herramientas muy interesantes. Os voy a enseñar sobre todo 7zip ahora mismo, ¿vale? Para que veáis cómo funciona en este caso esta herramienta. Es muy sencillita de utilizar, GNU es un poquito más complicada y es algo que también debemos de tener en cuenta, ¿vale? Para, por si tenemos que utilizar o enviar datos cifrados, pues que también lo tengamos en cuenta que existen este tipo de herramientas. E incluso hay guías dentro de, o instrucciones, mejor dicho, instrucciones técnicas dentro de la propia Junta de Castilla y León y del propio CCN, Centro Criptológico Nacional, que nos dicen cómo utilizar estas herramientas de una forma segura. En este caso, vamos a ver un poco 7zip para que lo tengáis en cuenta, ¿vale?
Como veis hay un manual de usuario que entiendo que también se irá actualizando y bueno, es una herramienta de software libre. Eso no significa que, como hemos dicho, que la tengamos que instalar. De hecho, me comentaban que en la maqueta por defecto ya la tenéis, ¿vale? Y sirve para cifrar archivos, ¿vale? Y documentación, pues que tenga que ser cifrado antes de enviarse por correo electrónico, antes de utilizarlo en un determinado soporte, etcétera, 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 ¿vale? Ahí tenemos que tener en cuenta qué es lo que tiene que ser o no cifrado a nivel también de protección de datos, de nuestro análisis de riesgos y del esquema nacional de seguridad, ¿no? Y también, obviamente, en algunos casos nosotros como usuarios a lo mejor consideramos que una determinada información pues quiero tenerla cifrada y voy a utilizar en este caso SevenZip, ¿vale? Tiene una encriptación AES 256, por lo que se encriptará el nombre del archivo y se protegerá con una sola contraseña, ¿vale? Se solicita en este caso, como os decía, Asista, en caso de que no la tuviésemos, ya os digo que por defecto debería de estar, pero si no estuviese, pues solicita Asista y como veis la instalación es muy sencilla. El archivo se da a agregar, ¿vale? Y se añade el mismo. Para tener un archivo cifrado nos va a salir, ahora vemos un caso un poco más práctico, nos va a salir una pestaña como esta y veis ahí cómo nos manda indicar una contraseña, ¿vale? Nos marca el método de cifrado y obviamente muchos otros datos que como veis aquí de formatos de archivo, de nivel de compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, lo que hace es comprimirnos ese archivo, nos lo crea en el formato 7-zip y cuando lo vamos a abrir nos va a pedir el que introduzcamos la contraseña que nosotros le hayamos puesto, ¿vale? Entonces, en este caso es bastante útil, muy sencillito de utilizar, ¿vale? Entonces, y lo que hacemos es comprimir el archivo. Imaginaos que tengo que enviar ese archivo por correo electrónico. Obviamente no voy a mandar la contraseña en ese mismo correo electrónico, pero yo a ese destinatario, pues a través de otro medio o a través de por ejemplo, de teléfono, le puedo indicar cuál es la contraseña para desencriptar esa información, ¿vale? Porque veáis un caso práctico, ¿vale? Tengo aquí, por ejemplo, este archivo, ¿vale? O la propia presentación que estaba utilizando, porque lo tengáis en cuenta, una misma carpeta se podría también comprimir y en este caso lo que hacemos es archivo de prueba para que veáis, ¿vale? Me voy a 7-zip, añadir al archivo y veis que me sale aquí, ¿vale? Esta parte de la contraseña. Yo pondría una contraseña segura. En este caso me la voy a inventar, no es una contraseña de todo segura, pero para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Curso formación, ¿vale? Le daría a aceptar. Obviamente, como os decía, tendríamos que tener una contraseña más segura. Y si os dais cuenta, se me genera aquí este archivo. Este archivo, si yo lo doy a abrir, ¿vale? Me va a marcar que, me diréis, bueno, pues si está aquí lo puedo abrir. En el momento que yo lo quiera abrir, me va a pedir esa parte de que introduzca la contraseña, ¿vale? Si hago curso formación, ¿vale? Me abriría ese archivo que, como veis, bueno, únicamente tiene la palabra prueba, pero porque veis cómo está muy sencillito de utilizar. Tenemos un archivo encriptado que, en este caso, con una sola contraseña, ¿vale? Es un software bastante útil, por si no lo conocíais, y que nos puede ser útil en algunos casos para enviar información cifrada, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué otro software tenemos también de tema de cifrado de información? Bueno, pues el tema GPG, que es un poquito más difícil de utilizar, ¿vale? Porque sí que funciona en este caso con clave pública, clave privada, ¿vale? Entonces, en este caso sirve tanto para firmar como para cifrar documentos y se recomienda bastante desde el Centro Criptológico Nacional, como os indicaba. Como veis, ahí hay diferentes guías, tanto del Centro Criptológico Nacional en su propia web, como de la propia Junta de Castilla y León, ¿vale? Entonces, este es un poquito más complicado, no lo vamos a ver del fondo. Eso que veis aquí es la famosa aplicación, es el logo que tiene, que se llama Cleopatra, y se tendría que instalar solicitándose en este caso al CAO o a través de Asista, ¿vale? ¿Qué significa clave pública y clave privada? Bueno, pues porque lo entendamos, cuando yo creo una clave pública y una clave privada, un certificado en Cleopatra, al final lo que tengo es Cleopatra es un almacén de certificados con una gestión de claves, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en este caso? Pues bueno, yo tengo, digamos, la clave pública de otros usuarios, como veis ahí, José tiene la clave pública de Mary, sabe que el mensaje o el archivo que yo voy a enviar va a ser para Mary, y en este caso, digamos que lo encriptamos con la clave pública de Mary. Lo enviaríamos, pues imaginaos, por correo electrónico
Y Mary, que está encriptado con su clave pública, pues sabemos que en este caso pues lo va a descifrar porque es su clave pública y tiene su clave privada, ¿vale? Entonces, en este caso, ahí tenemos esa parte de desencriptación, ¿vale? Para generar las claves, pues bueno, este es el aspecto que tiene Cleopatra, esta no la vamos a ver tan a fondo, pero porque veáis que es un aspecto, bueno, de la herramienta, se pueden generar claves OpenGPG, ¿vale? Introduciríamos el nombre, el correo electrónico, ¿de acuerdo? O cómo queramos crear esa clave, el tipo de material o los detalles técnicos en cuanto a la clave que queremos crear y los bits, etcétera, etcétera. Y una contraseña que debemos de tener también en cuenta para nuestra propia clave, ¿vale? Y como os decía, podemos tanto cifrar y descifrar archivos, ¿vale? Yo quiero enviar un archivo a un destinatario y queremos que solo sea accesible por él mismo, utilizamos su clave pública. Obviamente tenemos que tener esa clave pública previamente, ¿no? De tal manera que cuando él lo reciba, únicamente él lo podrá abrir con su clave privada, ¿vale? Entonces, en este caso, como veis ahí, tenemos la opción de firmar o de cifrar, podemos firmar y cifrar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, se incluye esa clave con cifrado de clave pública, pues la previa disponemos, tan sencillo como seleccionar, descifrar, verificar, y entonces en este caso pues se descifraría, ¿vale? Y para la firma de documentos, que es muy útil para la autenticidad del mensaje o del archivo, pues nos interesa que sea descifrado a lo mejor por cualquiera que lo reciba, pero en este caso que haya una garantía de quién ha emitido ese mensaje, ¿no? De que haya una autenticidad de ese mensaje, ¿vale? Entonces, bueno, es otra herramienta interesante a la hora de conocerla y de gestionarla. Si necesitáis un tema de encriptado sencillo, quizás se zip es suficiente, y de este GPG, pues un poquito más, al principio más difícil de utilizar, pero y también tenemos que tener, obviamente, tenemos que tener claves públicas a lo mejor del destinatario si queremos cifrar, etcétera, etcétera, pero bueno, también bastante útil, ¿vale? Yo creo que en cuanto al tema de uso de software, de archivos, etcétera, etcétera, el tema del cifrado es algo de lo que nos tenemos que habituar, porque cada vez va a ser más habitual y es un camino que se lleva el tema del almacenamiento cifrado, de comunicaciones cifradas, obviamente, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos toda esta parte que ir conociendo. Una vez que hemos visto la parte de uso seguro del software, quería sobre todo que vieseis la parte inicial, pero bueno, por la parte esta de uso seguro del software, también quería presentaros algunas herramientas que pueden seros útiles y me parecía interesante, ¿vale? Importancia de las actualizaciones y de los antivirus, ¿vale? Las actualizaciones son fundamentales, ¿vale? Y llevarlas al día, pues también. En algunos casos, o como vais a ver ahora, dependen obviamente de ese departamento de TI, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que el tema de estar al día de estas actualizaciones, obviamente, ¿por qué dependen a lo mejor de un departamento de TI? Pues porque en muchos casos a lo mejor tienen que hacer pruebas previas, hay una determinada actualización, algunas pruebas previas de esas actualizaciones para ver si pueden causar algún problema. El llevar a cabo una actualización quizá, en algunos casos, nos pueda dar problemas en otros tipos de programas que tengamos, pero por regla general una actualización se hace o nos llega porque nos va a corregir errores de seguridad, ¿vale? O nos va a dar nuevas funcionalidades, ¿vale? Pero en muchos casos es porque corrige ciertas vulnerabilidades o errores de seguridad y son fundamentales para mantener la seguridad de la información, ¿vale? Igualmente fundamental es mantener actualizado el antivirus, ¿vale? Que también veréis cómo hay actualizaciones. En este caso, yo saltarán actualizaciones y diréis, uy, ¿qué me salta aquí? Hay un archivo de actualización de la base de datos, por poner un ejemplo de antivirus, ¿no? En este caso utilizáis o deberíais de utilizar por regla general Citomic, que es el antivirus con el que contáis, ¿vale? Y que es importante que conozcáis a nivel usuario, ¿vale? Pero que es importante que lo conozcáis, ¿vale? ¿Quién lleva a cabo las actualizaciones? Bueno, el tema de Windows y sistema operativo las llevaría el Servicio de Informática Corporativa. El tema de aplicaciones genéricas también son realizadas por el Servicio de Informática Corporativa y las sectoriales que hablábamos se monitorizan y se tendrían que llevar a cabo por los técnicos, ¿vale? Sí que es verdad que sería recomendable, porque puede haber algún fallo, aunque generalmente no lo hay, que tengáis en cuenta que si no hay una actualización o detectáis que hay una versión más nueva de un determinado software, etcétera, etcétera, se puede notificar o consultar a Asista o al servicio técnico, a CAU, y decir, oye, de esta herramienta que yo utilizo, veo que hay una actualización y que no está todavía actualizada, ¿no?
Entonces, en algún caso a lo mejor puede ser por algún tipo de razón técnica, pero en otros casos pues también que lo tengamos en cuenta para que ellos puedan hacer el proceso de esa actualización, ¿vale? Ahí sí que hay que estar también atentos. Generalmente estas actualizaciones, como os digo, van a partir del servicio de informática corporativa, ¿vale? Pero también tenemos que estar atentos a, bueno, si una herramienta, un determinado software nos indica que hay una actualización y no se ha llevado a cabo, pues bueno, el notificarlo y ver por qué no se actualiza. Y en cuanto al antivirus, ¿vale? Pues bueno, ahora mismo el corporativo es Citomic, ¿de acuerdo? Entonces, lo que sí que sería recomendable es echar un vistazo si puede haber algún tipo de antivirus, ¿de acuerdo? Otro tipo de antivirus que no sea Citomic, que esté en nuestro equipo y para notificárselo también a Sista para actualizarlo, ¿vale? Puede incluso que en algún caso hayamos instalado algún tipo de software antivirus por nuestra cuenta o incluso sin querer, ¿de acuerdo? Y tengamos estos antivirus, lo cual puede dar problemas al equipo. Entonces, en este caso, esta parte de Citomic sí que deberíamos de tenerla también controlada, echar un vistazo de cuál es nuestro antivirus y que sea el correcto, ¿vale? ¿Qué es un antivirus o cómo funciona un antivirus, ¿vale? Lo vamos a ver un poco a nivel muy sencillito, ¿vale? Pues bueno, un antivirus es un software que nos va a proteger, ¿de acuerdo? Y que trabaja en un segundo plano, ¿vale? ¿Cómo trabaja en un segundo plano? Pues bueno, tiene una determinada base de datos de programas maliciosos y lo que hace es ir analizando archivos y comparando y ver si tiene algún tipo de problema ese archivo o tiene algún tipo de software malicioso que esté dentro de su base de datos. No es algo infalible, obviamente. Puede que un determinado virus sea nuevo, un determinado malware sea nuevo y en este caso pues no lo detecte ese antivirus porque no está dentro de su base de datos. De ahí que esas actualizaciones que os decía antes pues sean habituales del antivirus de la base de datos que se está actualizando, ¿no? Monitoriza archivos del ordenador que van siendo abiertos o creados para comprobar que no están infectados, ¿de acuerdo? Y inspecciona periódicamente el sistema para verificar si existen archivos corruptos. Digamos que hace un trabajo en la sombra que es muy útil y que en muchos casos a lo mejor pues no os dais cuenta incluso de que está actuando, que no significa que no esté trabajando ese antivirus, ¿de acuerdo? Entonces, porque está a lo mejor ahí en esa parte de la sombra. Dependiendo del tipo de antivirus que manejemos, pues puede tener una parte de cortafuegos, de anti-phishing, de anti-spam y de anti-spyware, ¿vale? Entonces, en esta parte nos va a proteger de malwares, como veremos, como vamos a ver ahora, que pueden aparecer, ¿vale? ¿Qué debemos de tener en cuenta? Pues que está funcionando bien, ¿vale? Veréis ahí un pequeño icono, como veis aquí, de Citomic, EPDR, ¿vale? Entonces, si os ponéis sobre encima, tendremos que ver que ese icono nos indica que es correcto. Si está correcto, es que el antivirus está activado, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que podemos también es abrir este antivirus, ¿vale? Sincronizarlo, etcétera, etcétera, y verificar qué es lo que nos marca, ¿vale? Para abrir el antivirus vais a poder visionar un poco el trabajo que también hace este antivirus, ¿vale? Y la protección avanzada, hacer un análisis, pues si lo deseamos en un determinado momento también por nuestra parte, ¿vale? Entonces, aquí en este caso, como veis en esta primera imagen, nos indica, ¿vale? Pues que el estado es correcto y que hay 108 activos en cuarentena, ¿vale? Y 113 programas bloqueados. ¿Qué significa eso? No es algo por lo que nos debemos asustar, sino que está el antivirus trabajando y que en un momento dado a lo mejor hemos entrado en un determinado sitio y nos ha hecho un determinado bloqueo o ha detectado algo irregular y lo ha mandado a cuarentena en algún tipo de archivo, ¿no? La segunda pestaña, como veis ahí, pues hay una parte de que nos permite analizar de una forma rápida. A lo mejor queremos hacer un pequeño análisis por nuestra cuenta, un análisis rápido, como veis ahí, pues personalizado en una determinada carpeta o más en profundidad, ¿vale? Que puede tardar bastante, ¿de acuerdo? Pero bueno, podemos llevar a cabo un análisis en muchos casos con nuestro antivirus y para ver qué amenazas se detectan, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en esta parte de la derecha veis cómo hay diferentes tipos de análisis que analizará áreas críticas, memoria, procesos de ejecución, cookies, para virus activos en el PC, eso tarda unos pocos minutos, o un análisis en profundidad que evaluaría todo el ordenador, todo el PC y que puede tardar bastante, y un análisis personalizado. Yo selecciono una determinada carpeta y digo que me analice lo que hay en ese interior, ¿vale? Y como veis aquí, como os decía, aquí en esta parte del medio, ¿vale?
Como veis aquí, estos son detecciones o amenazas detectadas que ha parado este antivirus, ¿vale? Programa posiblemente no deseado, intento de ejecución, etcétera, etcétera. Pues como veis aquí, el estado y cómo ha parado ese programa en un determinado momento. Sí que es interesante, pues de vez en cuando, el hacer un análisis con el propio antivirus, aunque como hemos visto trabaja en segundo plano, pero sí que es interesante que de vez en cuando pues hagamos un pequeño análisis y sobre todo si hemos descargado un determinado archivo, si hemos descargado o tenemos una nueva carpeta de algún tipo de colaborador, etcétera, etcétera, pues esa parte de análisis con antivirus sí que es importante que lo hagamos y que lo evaluemos, ¿vale? A pesar de que el antivirus esté trabajando en ese segundo plano. Sí que quería que lo conocierais un poco para que veáis, como veis, son 3 pantallazos muy sencillos, sobre todo ver que el antivirus está correcto, que está conectado, ¿vale? Y que está trabajando y luego pues poder entrar y a lo mejor hacer un análisis por vuestra parte, ¿vale? El malware, ¿vale? Vamos a ver cómo hay muchos diferentes tipos de amenazas y de virus, o en este caso virus es un tipo de malware, ¿vale? Y que es importante que los conozcamos, ¿vale? Para identificarlos en un determinado momento. Y también es fundamental que podamos identificarlos o podamos ver señales que digamos, uy, puede ser que tenga algún tipo de malware en mi equipo, ¿no? Y que algo no está funcionando correctamente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar ver ahora en esta parte. Malware hay de muchos tipos, ¿vale? Ahí os he traído algunos tipos, no son todos, pero bueno, porque los conozcáis y porque los tengáis también en cuenta, ¿vale? Seguro que algunos de ellos sí que habéis oído hablar de ellos, el virus habitual, gusanos, troyanos, ransomware, que seguramente lo habéis oído hablar mucho y sobre todo también en prensa, el tema de los ataques de ransomware, que es uno de los grandes miedos que se tiene siempre en los departamentos de TI a nivel de usuario y a nivel de organización, ¿vale? Entonces, esta parte hay que tenerla muy en cuenta. ¿Qué es cada uno de ellos? Bueno, el virus es un programa cuyo objetivo es alterar el funcionamiento de un dispositivo y se necesita la colaboración de un usuario ejecutándolo en el equipo. Muy atento siempre a si nos envían un archivo, qué tipo de extensión tiene ese archivo, porque puede ser a lo mejor un archivo malicioso y a la hora de ejecutarlo, pues en este caso se ejecuta ese tipo de archivo y nos puede dañar el equipo, ¿no? Entonces, lo que hace es infectar ficheros, tomar el control y propagar ese daño a ese dispositivo, ¿vale? Generalmente se intenta engañar a través de aplicaciones o con nombre de aplicaciones que nos pueda engañar, etcétera, etcétera. Entonces, siempre atentos en ese sentido, ¿vale? Los gusanos, pues muy parecidos al virus, con la diferencia que no hace falta que lo ejecute el usuario, ni modificar archivos para infectar el equipo, ¿vale? Se replica él mismo automáticamente y se expande por las redes a las que está conectado el equipo, ¿vale? Es bastante difícil de detectar y provoca que haya algunos tipos de tareas que vayan lento. Esto es uno de los factores siempre a tener en cuenta. La lentitud de las operaciones de nuestro propio equipo, de los software que utilizamos, etcétera, etcétera, ¿vale? Para detectar muchos de los malware que puede haber en un determinado equipo, en muchos casos, pues ralentizan, utilizan recursos, ¿no? De nuestra organización y de nuestro equipo, mejor dicho. Entonces, va a ir el equipo más lento. Vamos a notar que va un poco lento el equipo, que no funciona como funcionaba habitualmente. Entonces, siempre hay que tener en cuenta, puede ser porque el equipo, pues a lo mejor, pues, tiene mucha cantidad de información o porque es un equipo antiguo, pero también puede ser porque puede haber algún problema de malware, ¿vale? Como es este caso. ¿Qué hacen también los gusanos? Pues en muchos casos enviar mensajes sin consentimiento, por lo tanto deberemos de tenerlo en cuenta y decir, oye, si otro usuario nos indica, oye, me ha llegado este mensaje tuyo o me ha llegado este mail tuyo, etcétera, etcétera, pues que lo tengamos también en cuenta porque puede ser que tengamos algún tipo de problema de este tipo, ¿vale? Los troyanos, ¿vale? Que se disfrazan de archivos legítimos para que una vez se ejecuta se aprovechen de las vulnerabilidades de los equipos y puedan robar información, ¿vale? No se propaga a sí mismo, a diferencia del gusano, como veíamos antes, ¿vale? Pero sí que es verdad que también es otro de los tipos de malware pues, que hay que tener en cuenta, ¿no? Al final lo que hace es esconderse y lo que procura es que no lo descubramos, ¿vale? Va a estar, digamos, en la sombra y intentando robar toda la información posible, ¿vale? Hasta que lo descubramos. Spyware, ¿vale? El objetivo es espiar, recolectar información de usuarios sin autorización, ¿vale?
como también estaría en la sombra, recopila datos de acciones realizadas por el equipo, ¿vale? Aplicaciones, historias de internet, toda la información que pueda recopilar. Temas de AdWords, que serían anuncios, si vemos que nos empiezan a aparecer ventanas emergentes, que hay publicidad que aparece de repente y que no debería aparecer, pop-ups, etcétera, etcétera, pues podemos estar en un problema de este tipo, ¿vale? Digamos que puedes también considerarse un spyware e intenta recopilar también información o enviar datos personales de lo que estamos haciendo. Muchas de estas ventanas emergentes a lo mejor son relacionadas con un determinado formulario o una determinada petición de datos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los botnets, que son programas de software creados para hacer operaciones de una forma automática, ¿vale? Digamos que son robots web, ¿vale? O zombies y que cumplen determinadas órdenes de los delincuentes a distancia, ¿vale? Lo que se intenta con los botnets es hacer una red de equipos infectados, ¿de acuerdo? Que esté actuando en la sombra y que en un momento dado, cuando se active, pueda llevar a cabo un determinado ataque, ¿vale? Entonces, imaginaos que yo tengo un botnet en mi ordenador, varios usuarios tienen un botnet en su propio equipo, pues en ese caso lo que nos va a conllevar es que cuando eso se active, pues pueden hacer un ataque, imaginados, de denegación de servicio. Todos intentan abrir o entrar en un determinado servicio de una página web y por lo tanto la tiran abajo, ¿vale? Ese es un ejemplo claro de una red de botnets, ¿vale? Que también para que lo tengamos en cuenta. Cryptojacking, ¿vale? Que bueno, a lo mejor habéis oído hablar menos, pero seguro que habéis oído hablar de la parte de criptomonedas, ¿de acuerdo? Pues en este caso es secuestrar un procesamiento de un dispositivo pues para hacer minería de datos y sacar partido al procesamiento de ese equipo en cuanto al tema de generar criptomonedas, ¿vale? El tema de software de minería y obviamente necesitan una velocidad de procesador muy alta para hacer este tipo de acciones y lo notaremos también en que el equipo pues no va como debe, ¿vale? Va a ir bastante más lento. Y por último, el ransomware, que luego vamos a ver ahí un par de ellos más, ¿no? Pero el tema del ransomware, ¿vale? Pues que seguro que habéis oído hablar de él y que es el secuestro del equipo, secuestro de los datos y de la información, cifran todo el equipo y lo que luego nos piden un rescate económico para poder liberar o poder liberar esa información, ¿vale? Generalmente suele llegar a través de gusanos, de otro software malicioso y en un momento dado pues se instala y nos indica o nos pide una cantidad solicitada, un método de pago. Aquí sí que es importante, ¿vale? Nos saldrá un mensaje determinado, ¿vale? Pues como pueden ser uno de estos que son tipos de ransomware, ¿vale? Donde como veis nos pide un determinado dinero en dólares, generalmente nos lo pide el pago en criptomonedas y debemos de tener en cuenta, nos da digamos, un tiempo atrás, siempre nos surge el que hagamos ese pago. Y en este caso, pues nos han, digamos que, encriptado toda esa información, ¿vale? ¿Qué ocurre si pagamos o si no pagamos? Obviamente no debemos de pagar, deberíamos de recuperar la información por métodos como puede ser la recuperación de la copia de seguridad y que se haya hecho la copia de seguridad adecuadamente, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que ¿qué ocurre si pagamos? Lo que es lo habitual que ocurre si pagamos o la gente que paga, ¿no? Pues o bien que no te devuelven la información o bien que te devuelven parte y te siguen pidiendo más rescates extra, ¿vale? ¿Cómo combatir el ransomware? Pues, ¿cómo combatirlo? Pues como hemos visto, siempre estando muy atentos a esa parte, o como veremos ahora, de ingeniería social y de tema de engaños. Y también, si detectamos en un momento dado que nuestro equipo se está encriptando, muy importante la desconexión de cualquier red a la que esté ese equipo conectado, ¿vale? ¿Por qué? Porque en muchos casos puede que en esa parte de unión encripte también otro tipo de redes a las que esté conectado, servidores, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esa parte debemos de tenerlo en cuenta, el saber cómo reaccionar. Veo que se está encriptando mi equipo, pues el desconectarlo inmediatamente, porque puede ser una muy buena práctica para que no encripte a lo mejor varios discos duros o que no encripte un servidor al que esté conectado, etcétera, etcétera, ¿vale? Toda esta parte siempre tenerla muy en cuenta, porque quizás uno de los que seguro que habéis oído más hablar de él, de los más conocidos y también de los más peligrosos, ¿no? No son pocas las organizaciones que han tenido problemas de ransomware, incluso grandes empresas, muy grandes empresas que bueno, que tiene que poner que esa parte en cuarentena, luego esa parte de recuperación de información y ver qué pérdidas han tenido, ¿no?
Buenas prácticas, pues como os decía aquí, tema de copias de seguridad, ¿vale? Mucho cuidado con el tema de extensiones de ficheros. Esto es para ransomware en muchos casos, pero también para otro tipo de malware, ¿vale? Tipos reales de ficheros mediante visualización completa de las extensiones para ver qué es lo que instalamos, ¿vale? Cuidado con los macros habilitados en archivos como por ejemplo los de Office, ¿vale? Tema de spam, de phishing, de elementos sospechosos, de enlaces, etcétera, etcétera. Mucho cuidado. Siempre ir a herramientas oficiales y programas corporativos, como ya hemos mencionado. Navegación segura, antivirus, ¿vale? Actualizaciones del sistema operativo y de los programas que tenemos y si hay un dispositivo móvil corporativo, pues tanto de completar buenas prácticas en puestos de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si hay un incidente, como veremos luego, pues se lo notificaremos al CAO y asista para que pueda actuar en cada momento. Y otros tipos de malware que también debemos de tener en cuenta, pues el tema de los keyloggers, que lo que hacen es memorizar esas pulsaciones que se realizan en un teclado y espiar, digamos, de una forma remota, pues para intentar conseguir contraseñas de usuarios o los secuestradores, ¿vale? Que para modificar el comportamiento y pues navegadores con una determinada página de inicio redireccionan a páginas sin que el usuario lo sepa y pues ahí pueden hacer un secuestro de IPs, de sesiones, de navegadores, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto en cuanto a la parte de malware, de cómo identificarlo. Mucho cuidado siempre con el tema de ralentización de los equipos, perdón. Mucho cuidado también con los tipos de archivos que instalamos o que podamos llegar a instalar o ejecutar, qué tipo de extensión tiene, etcétera, etcétera. Siempre asegurarnos qué tipo de archivos son, ¿vale? Y sobre todo también mucho cuidado en cómo pueden llegar estas amenazas a nuestros equipos, ¿vale? Todo este tipo de malware puede llegar de muy diferentes formas, ¿no? Pero sí que debemos de tener en cuenta, sobre todo, la parte de ingeniería social, ¿vale? Intentos de engaño que nos pueden llevar a instalar este tipo de malware o intentar engañarnos, ¿vale? Lo habitual es que este tipo de ingeniería social son técnicas cibercriminales para engañarnos como usuarios, ¿vale? Para enviarles datos confidenciales, para instalar malware, ¿vale? O para abrir enlaces o sitios infectados, ¿no? Entonces, por regla general, nos puede llegar por correo electrónico, o el medio más habitual es el correo electrónico, ¿vale? Pero también nos puede llegar, como vamos a ver, por SMS, por llamadas falsas, por redes sociales, etcétera, etcétera. Entonces, y obviamente por las propias páginas web, ¿no? Entonces, siempre debemos de estar atentos a este tipo de ataques de ingeniería social, ¿vale? Que no es otra cosa que intentar engañarnos, ¿vale? Conseguir la confianza de su usuario e intentar manipularnos para hacer algún tipo de acción para conseguir información nuestra, para instalar un malware, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver algunos de estos ataques de ingeniería social y cómo podemos prevenirnos, ¿vale? Una parte fundamental de esas medidas preventivas que habíamos antes es la educación y el conocimiento, ¿no? Y la verdad que yo de este tipo de seminarios, si os quedáis los que participáis con ese chip, digámoslo así, de que cuando recibáis un SMS, recibáis un mail, etcétera, etcétera, os mantenéis alerta y decís, oye, esta petición que me están haciendo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? O esto que me manda este tipo de organización, este cliente o este proveedor, es lo habitual que me indica él, escribe como habitualmente escribe, quién es el remitente, a ver cuál es su correo electrónico, aunque aparezca aquí que es de esta determinada empresa, ¿vale? Todo eso debemos de intentar evaluarlo, ¿vale? ¿Qué temas tengo, qué problemas tenemos en cuanto a ingeniería social? El típico phishing habitual por tema de correo electrónico, que ahora veremos, y otros phishing mucho más elaborado, el llamado spear phishing, ¿no? El intento de engaño que siempre va un poco dirigido a suplantar incluso a personas de la organización que tienen un mando, que tienen un alto mando en nuestra organización y hacerse pasar por ellos para hacer ciertos tipos de peticiones, ¿no? Entonces, esa parte de spear phishing está mucho más preparada. No es como el phishing habitual, que seguro que muchos habéis recibido y que en muchos casos pues os lleva un phishing a lo mejor mal escrito o de un remitente que está claro que no es el que dice que es, etcétera, etcétera, sino que está mucho más preparado, conoce bien nuestra organización, conoce bien nuestro servicio, nuestro departamento y nos hace una petición en nombre de alguien que realmente pues está todo investigado previamente, ¿no? Entonces, esta parte es más peligrosa. El smishing, que sería el intento de fraude por SMS, ¿de acuerdo? Seguro que cada vez es más común, seguro que algunos más
unos que otros habéis recibido algún tipo de SMS indicándoos, oye, pues ha habido una transferencia bancaria de tu cuenta, en nombre a lo mejor de vuestro banco. Para verificarla o para evitarla, entran en este link y ahí es donde intentan hacer ese engaño, ¿vale? Fase de soporte técnico, la famosa llamada de muchas veces habitualmente de Microsoft, donde nos intentan meter miedo y decir que, bueno, que son el soporte técnico de Microsoft, que nuestro ordenador está infectado y que les demos acceso a un programa para conectarse. Recordad que siempre en este tipo de casos no debemos de darles acceso y que además para eso está el CAO y tenéis ahí esa parte de servicio técnico, ¿vale? El fraude del CEO, hacerse pasar por la organización o por alguien de la organización, de recursos humanos, que también es habitual, y ataques de suplantación de proveedores, que cada vez es más habitual, ¿vale? Os he puesto aquí algunos ejemplos que quiero que tengáis en cuenta y que estéis atentos dependiendo del perfil que tengáis, ¿vale? En el caso del fraude del CEO, como veis, es hacerse pasar por alguien de la organización y intentar hacer ese engaño, y en muchos casos ha habido bastante éxito en estos casos, pues se sigue haciendo, investigando muy a fondo a ese tipo de organizaciones y haciéndose pasar por esa persona y dando ciertas órdenes a lo mejor de pago, ¿vale? Fraude de recursos humanos, hacerse pasar por un compañero de trabajo y a la parte de recursos humanos indicar que hemos cambiado el número de cuenta para que nos ingresen la nómina en ese nuevo número de cuenta, y obviamente se detecta en muchos casos cuando ese trabajador pues habla con recursos humanos e indica que no ha recibido su nómina, ya es cuando se descubre ese fraude. Y la parte de suplantación de proveedores, ¿vale? Que también está muy relacionada a hacerse pasar por proveedores, investigar qué proveedores tiene una organización y pedir a lo mejor ganar la confianza en esa comunicación y posteriormente pedir un cambio en un número de cuenta también, ¿no? Entonces, toda esta parte de engaños de ingeniería social debemos siempre tenerla en cuenta, ¿vale? Algunos habituales, no he querido poner ejemplos así más tan relacionados a lo mejor con Junta de Castilla y León, pues bueno, ahí veis algunos del propio Outlook, indicando o haciendo suplantar a Outlook, pues porque tenemos que actualizar el correo electrónico, Netflix para actualizar la información de pago, ¿de acuerdo? Todo este tipo de engaños son bastante habituales. Y algunos otros, como veis aquí, de correos, de Amazon, de Apple, porque tenemos que cambiar ahora el acceso a la cuenta porque se ha desactivado temporalmente, ¿vale? O incluso, obviamente, se suelen utilizar campañas periódicamente, pues como puede ser, como veis aquí, de la agencia tributaria, siempre suele haber campañas en este sentido de que nos indica, oye, pues hay una devolución de tanto dinero de la parte de la agencia de reembolso del impuesto y pulse aquí para acceder al reembolso, ¿no? Entonces, en este caso es bastante habitual. ¿Qué debemos de tener en cuenta en estos casos siempre? Obviamente, si nos marcan el entrar en un link, poner encima el ratón y ver a dónde nos lleva realmente ese link, el remitente, el lenguaje que utiliza ese remitente para ver que es adecuado, y en muchos casos es bueno el hacer esa búsqueda, si aún así nos quedan dudas, el hacer esa búsqueda fuera de ese correo electrónico, hacer una búsqueda y ver si hay algún tipo de fraude relacionado. O si nos hace una petición, como habéis visto, del CEO, de recursos humanos o de proveedores, llamar directamente a lo mejor a ese proveedor e indicarle si es cierto el mensaje que nos han enviado, ¿vale? Como veis, hay muchos tipos. Ahí tenemos ejemplos pues, de diferentes tipos de bancos, del propio PayPal, etcétera, etcétera. Y si os dais cuenta, en el caso del BBVA está bien marcado como aparece en el BBVA, pero luego el correo es otro, ¿vale? Es un caso claro de detección del tema del phishing. ¿Cómo lo identificamos? Siempre desconfiar de ofertas demasiado buenas, ¿vale? El mensaje nos da urgencia, suena aterrador, ¿vale? Nos genera alarma, nos indica que tiene que actuarse cuanto antes. La parte esa del SMS que os decía antes, que es un caso real y que además pues que debemos de tener en cuenta, pues que nos llegue un SMS haciéndose pasar por nuestro banco indicando, oye, se ha hecho esta transferencia, para cancelarla, entra en este link, pues nos puede generar alarma, ¿no? Y urgencia para entrar rápidamente para ver qué está ocurriendo con esa transferencia que nos están indicando, ¿no? Entonces, os decía que es bastante habitual y de hecho siempre también os recomiendo a vosotros como usuarios, pero también en cuanto a las personas mayores, que los concienciéis en este tipo de que tengan cuidado en este tipo de engaños, ¿no? Porque también pueden recibir este tipo de mensajes, ¿vale? Se reconoce el remitente, pero no suele interactuar con él o le pide algo inusual, ¿vale? En muchos casos vamos a ver el mail y ser habitual del remitente,
¿vale? Dependiendo de cómo haya sido realizado ese ataque. Entonces, nos piden a lo mejor algo inusual. Oye, esto qué raro que nos pidan esto. Por eso os decía ese chip de pararnos, pensar y decir, oye, esto que nos están pidiendo es habitual o no lo es, ¿vale? Archivos adjuntos inesperados o extraños, ¿vale? Un determinado archivo adjunto que nos parece extraño y que a lo mejor puede ser un determinado malware o que haya dentro de un determinado malware, ¿vale? O enlaces inesperados o extraños, lo que os decía de pasar el cursor de la URL por encima, ¿vale? ¿Cómo nos protegemos en este caso del phishing? Pues bueno, no abrir mails de remitentes que no sean familiares, ¿vale? No hacer clic en un determinado correo electrónico, a menos que conozcamos a dónde nos lleva exactamente la parte de los enlaces, ¿vale? Mucho cuidado, siempre verificar e incluso si imaginaos tenemos un mensaje del banco, pues a lo mejor lo habitual es, tenemos duda, es entrar directamente por mi parte, no pinchando en ese enlace a ese mensaje o a lo que nos indiquen, ¿vale? Navegar manualmente, como os decía, de hasta la dirección legítima. Buscar el certificado digital de la web. En muchos casos vais a ver cómo hay un certificado digital y habrá que ver si es HTTPS, lo que se nos pide, aunque esto no nos da seguridad 100%, pero en muchos casos podemos hacer ahí un descarte, ¿vale? Y incluso seleccionar parte del mail y buscar un motor de búsqueda para ver si hay ataques parecidos, ¿vale? La parte de spear phishing, como os decía, está dirigido a empresarios concretos, empresas concretas, ¿vale? Muy difícilmente detectable porque ha habido una investigación previa y copian mucho el mensaje. Bueno, no quiero profundizar demasiado en ello. El tema de los mensajes, como os decía, ahí tenéis un ejemplo. Relacionados con la pandemia, ¿vale? Relacionados con haciéndose pasar por el banco, como os decía, un determinado SMS, y lo que siempre se busca es que cliquemos, digamos, en ese link que nos están haciendo el enlace. Y como normas de navegación, bueno, importante, ¿vale? Que nos marquemos algún tipo de normas de navegación para evitar este tipo de malware, ¿no? Diferentes perfiles de navegación. La mayoría de navegadores nos permiten tener diferentes tipos de perfiles o activar diferentes perfiles donde, pues bueno, los usuarios tengamos unos destinos concretos, ¿vale? Y requiriendo autorización al resto, ¿vale? Destinos no autorizados por considerarse peligrosos o no relacionados con la administración de la Comunidad de Castilla y León. En este caso, en muchos casos a nivel corporativo, o lo habitual es que haya destinos prohibidos y que no se pueda acceder a determinadas páginas web porque se consideran peligrosas, ¿vale? Se podrá llevar a cabo una parte de monitorización de navegación web o de acceso a la navegación web con riesgos de seguridad para garantizar la integridad y continuidad de prestación de servicios públicos. Cuidado con las cookies abiertas, luego veremos esa parte. No olvidar cerrar la sesión si hemos entrado en un sitio que ha requerido un registro, ¿vale? Esto sí que es recomendable. Y evitar en lo posible guardar contraseñas en el navegador, ¿vale? Que nos da la opción de recordar contraseña. Un ejemplo también, como os decía, a través del phishing, si imaginamos, llegamos a la página web, muy importante fijarnos en la URL, fijarnos en el candadito también, y ahí veis un ejemplo claro, ¿vale? De dos web, en este caso el ejemplo es Banco Santander, que también, en general todos los bancos, ¿no? Pero hacen una labor también por su parte, porque para ellos es muy importante, de concienciación a sus propios usuarios y hacen pues tanta la parte de sensibilización e información. Incluso si lo buscáis vais a ver cómo la mayoría de los bancos tienen esa parte ya integrada dentro de sus propias web y para enseñarnos, ¿vale? Y sus propias redes sociales y como veis el cambio es mínimo, ¿de acuerdo? Una web que se ha de pasar por el banco y otra web que realmente es el banco. Entonces es importante fijarnos tanto en la URL como en la parte del candadito, el certificado, etcétera, ¿vale? Mantener también el navegador actualizado, que no se nos olvide. En muchos casos también hay actualizaciones de los navegadores y que bueno, que puede evitar ese tipo de problemas, ¿vale? Bueno, destinos no autorizados, como si es peligroso, lo que un poco hemos visto. Os lo he puesto aquí también porque, bueno, esta es una de las normas, la de seguridad de las comunicaciones, como veis, nos marca un poco también ese camino. Y buenas prácticas en cuanto a correo electrónico, que ya las hemos ido mencionando, ¿vale? Tema de indicios sospechosos, mucho cuidado, enlaces, ficheros adjuntos que no esperamos o que tiene una determinada extensión que no es la habitual o que no debería de ser, ¿vale? El tema de los envíos de respuestas, comunicaciones, tema de utilizar la copia de carbono oculta, que se llama la copia oculta, ¿vale? Documentos Office sospechosos, el tema de las macros, ¿vale?
cifrados, etcétera. Y pasamos, después de ver la parte de malware, pues tenemos que pasar también a conocer los backups, ¿vale? Las copias de seguridad famosas, ¿vale? Es un aspecto de la seguridad creo que fundamental para todas las organizaciones, ¿de acuerdo? El no tener no solo el hacer copias de seguridad, sino el verificar que se están haciendo bien esas copias de seguridad, ¿vale? No son pocas las organizaciones que ante un problema de seguridad han ido a tirar de la copia de seguridad y han comprobado que a lo mejor no se estaban haciendo bien esas copias de seguridad. Por lo tanto, debemos de verificar en cualquier tipo de organización que las copias de seguridad además se están haciendo periódicamente bien, de acuerdo a lo que tenemos estipulado, ¿vale? Y incluso pruebas de restauración para ver que en caso de que ocurra un problema puedo restaurar bien esa copia de seguridad, ¿vale? Esta parte es fundamental. En caso de haber un error con la disponibilidad y que tengamos que recuperar la información, tendremos que hacerlo a través de esas copias de seguridad, ¿vale? En nuestro caso, ¿cómo podemos salvaguardar esta disponibilidad o estas copias de seguridad, ¿vale? Pues bueno, no hay copias de seguridad en los discos en local. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Cuando guardamos la información relevante en nuestro disco local del puesto de trabajo NC, famoso, pues ahí podemos tener un problema, porque de ahí no se hacen copias de seguridad corporativas, ¿vale? Se debe de guardar las copias de seguridad en los diferentes tipos de unidades de red, ¿vale? En las que deben de estar, ¿vale? Ahí tenemos unidades de red que la parte de SSI y de JCIR me indicaban, bueno, que son las que existen, a lo mejor hay alguna diferente o alguna cambiada de nombre, pero bueno, tenemos una G de unidad de red de departamento, de consejería o de edificio y la unidad individual N. En este caso sí que se hacen copias en esas tres unidades, ¿vale? Y es donde preferentemente deberemos de almacenar la información con la que trabajamos para que haya una backup adecuada, una copia de seguridad adecuada, ¿vale? ¿Qué se nos indica también dentro de las normativas existentes? Pues bueno, que de la información que no está almacenada en las carpetas de red, los usuarios serán responsables de realización de las copias de seguridad, ¿vale? Si os dais cuenta, esa parte de arriba nos habla de preferentemente se debe almacenar la información en esas unidades de red. Y yo lo que os recomiendo, que al final todo vaya de una forma corporativa y se hagan esas copias de seguridad de una forma adecuada, ¿vale? Entonces, si no es así, en un momento dado a lo mejor no tenéis la posibilidad de guardar en este tipo de unidades, etcétera, etcétera, pues los responsables de hacer esas copias de seguridad deberíais de ser vosotros, ¿vale? Marcaros siempre, en caso de tener que hacer vosotros las copias de seguridad, qué frecuencia yo me voy a marcar, como si fuese una tarea más, ¿vale? No funciona, o por mi experiencia no funciona, lo de, bueno, voy a hacer la copia de seguridad y la hago de vez en cuando me acuerdo, ¿no? No, marcaroslo como una tarea más y que esté bien establecida. Pues lo voy a hacer todos los viernes a las 2:30. O la voy a hacer cada mes, todo este día, etcétera, etcétera. Dependiendo del tipo de información y cada cuánto la tratéis o cada cuánto la actualicéis, pues tengáis que hacer ese tipo de copias de seguridad, ¿vale? Sobre todo sobre la información relevante y que no está alojada, obviamente, en esas carpetas de red. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Vale? Pues que tendrá que ser sobre soportes autorizados y alternativos a los habituales, ¿vale? De poco sirve a lo mejor hacer una copia de seguridad en nuestro propio equipo, a lo mejor, bueno, puede servir, pero puede traer sus problemas en cuanto a ese equipo se queda sin disponibilidad, ¿de acuerdo? Se deben almacenar en la Administración de la Comunidad de Castilla y León esas copias de seguridad, procurar que no salgan fuera, obviamente. Dependiendo del nivel de riesgo, se nos recomienda que haya 3 soportes, el original y los 2 alternativos, es decir, 2 copias de seguridad en este caso. Nivel de seguridad de copias análogo al original. ¿A qué nos referimos con esto? Si la información original se nos exige de que debe estar cifrada, la información de copias de seguridad también deberá estar cifrada, ¿vale? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Y como os decía, marcarnos rutinas de copias y de pruebas de recuperación. Esto en cuanto a copias de seguridad, como veis lo he pasado un poco deprisa, pero es lo que tenemos que tener en cuenta. Unidades de red, lo que esté ahí se guardará y se harán las copias de seguridad corporativas de la propia organización, y lo que esté fuera o que guardemos en local no va a haber copias de seguridad y tenemos la responsabilidad de hacerlas nosotros, ¿vale? Siempre con las medidas de seguridad adecuadas. Mucho cuidado pues con las pérdidas, a lo mejor puede llevar a esos soportes autorizados, por eso se marca que no se deberían de sacar de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, etcétera, etcétera, ¿vale? Y siempre manteniendo el nivel de seguridad, ¿vale? Protección de cuentas de usuario.
Bueno, pues como bien ya sabéis, ¿vale? Cada usuario de la Administración de la Comunidad de Castilla y León tiene una cuenta de usuario diferenciada y tendrá unos determinados perfiles de acceso a la información, ¿vale? Esto creo que es algo que ya estamos todos muy concienciados desde hace ya bastantes años, pero yo recuerdo cuando comencé a trabajar en la parte de seguridad de la información que tú ibas a las organizaciones, no hablo de Junta de Castilla y León, pero organizaciones más pequeñas, pymes, etcétera, etcétera, pues a lo mejor tenían un determinado servidor y ahí entraba todo el mundo igualmente. Ahí había información de todo tipo, de recursos humanos, de proveedores, de clientes, de administración, de proyectos, etcétera, etcétera, y todo el mundo accedía a todo. Entonces, cada vez se ha diferenciado más en que cada uno acceda a lo que necesita para llevar a cabo su trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta parte de perfiles de acceso, obviamente, también se tiene en cuenta dentro de la Junta de Castilla y León, ¿vale? ¿Cómo deberemos de proteger nuestras cuentas de usuario? ¿Vale? Pues bueno, dentro de las normas de condiciones de uso, que deberíais de conocer todos, y si no, os recomiendo que las busquéis porque así fueron publicadas en marzo de 2022, estaba mirando aquí la fecha concreta, en marzo de 2022 fueron publicadas y están publicadas también, creo que en este caso sí que están también en el boletín oficial de la Comunidad de Castilla y León. Hay unas normas generales de condiciones de uso que nos hablan de protección de cuentas de usuario y nos hablan de otras muchas cosas más, ¿no? En cuanto al tema de confidencialidad, de incidentes, de principios generales que todos los usuarios deberíais de conocer, ¿vale? Entonces, si no las habéis visto, yo recomiendo que las reviséis. ¿Qué se nos marca en este caso? Bueno, que la identificación de usuario será personal y las contraseñas tienen que ser confidenciales, ¿vale? Cada usuario es responsable de las actividades que realiza, ¿vale? En cuanto a las cuentas de acceso, servicios y la seguridad de uso, ¿vale? Por lo tanto, si un usuario hace algo con su perfil de usuario y que tiene una contraseña y está protegido y debe ser confidencial, todo eso tendrá una trazabilidad y se tendrá que decir, bueno, pues este usuario es el que ha cometido a lo mejor este error o ha habido aquí este tipo de amenaza por esta circunstancia. Entonces, en este caso, tened siempre en cuenta que tenéis un usuario único, ¿vale? Y unas contraseñas confidenciales, ¿vale? Entonces, en este caso, la debemos de custodiar y está prohibido pues tanto el uso de contraseñas ajenas o de credenciales ajenas y tiene el uso de nuestra contraseña, de nuestra cuenta, pues tiene que ser único y transferible, ¿vale? Habrá obviamente usuarios con privilegios que podrán tener acceso a más de una cuenta, incluso cuentas a lo mejor corporativas, y en eso, claro, siempre habrá más controles y se tendrá en cuenta quién accede a ese tipo de cuentas que hay más de un usuario a los que puede acceder, ¿vale? Control de acceso y gestión de claves. Como os decía, identificador singular. Ahí os marco porque veis que hay normas que se nos lo marcan, ¿vale? Y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Procedimiento de gestión de usuarios que va a contemplar todo el ciclo de vida, desde que nos damos de alta hasta la asignación de identificador único y hasta la baja del usuario, ¿vale? Una vez que se lleva a cabo la baja de un usuario, pues se llevará a cabo cuando termina la relación laboral, hay un cambio de trabajo, de funciones, etcétera, etcétera, pues pueden cambiar obviamente ahí ese tipo de accesos, ¿vale? Los permisos se gestionan mediante identificador único de usuario y el identificador pues, no puede ser compartido, ¿vale? Hay una trazabilidad de los registros asociados a las actividades que se realizan. Mecanismos de autenticación adecuados de acuerdo al nivel de seguridad de la información. Asignación de información secreta, como veis ahí, se realizará con un procedimiento formal, ¿vale? En el caso de la autenticación, pues el tema de la contraseña, se verifica la identidad del usuario que lo recibe, ¿vale? Y se recibe la información secreta de autenticación que tiene que ser confidencial, ¿vale? Y bueno, como veis son medidas claras que en este caso pues que se tiene que verificar que quien accede al sistema es realmente quien accede, pues mediante esa contraseña, ese usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y la parte de autorización, pues que sí que se nos marca que todo está prohibido salvo autorización expresa, los privilegios se reducirán al mínimo estrictamente necesario. Esta parte, que a lo mejor suena un poco brusca, es lo que nos marca el Esquema Nacional de Seguridad. Cada uno tiene unos privilegios, tienen que ser lo mínimo necesarios para el desarrollo de sus funciones y obligaciones, ¿vale? Y los usuarios solo accederán al conocimiento de aquella información requerida para cumplir sus obligaciones, ¿vale? Exclusivamente personal con competencia podrá acceder a anular o autorizar accesos, ¿vale? Y una política específica de accesos remotos que requerirá una autorización expresa. ¿Cómo accedemos a nuestro perfil? ¿Vale? En cuanto a protección de cuenta de usuario. ¿Cómo accedemos? Pues por regla general, o lo que estamos más habituados, es al usuario y contraseña, ¿vale? Identificación y autenticación que veíamos antes, ¿vale? Pero sí que tenemos que tener en cuenta que cada vez hay más métodos que
que también garantizan ese acceso y que también tenemos que tener en cuenta, como pueden ser los certificados digitales, un acceso por certificado digital, que en el caso de accesos remotos, pues también lo utilizáis en muchos casos, o acceso por doble factor de autenticación, que también tenéis un ejemplo en los accesos remotos, que ahora vamos a ver qué significa ese doble factor de autenticación, que cada vez es más habitual en todas las plataformas o en la mayoría de plataformas y que obviamente también en Junta de Castilla y León en muchos casos pues también se utiliza ese doble factor de autenticación. ¿Cuáles podemos utilizar en cuanto a estos mecanismos de autenticación? ¿Vale? Pues son fundamentales, como vemos, ¿no? Entonces, en este caso, por la regla general, tenemos unas contraseñas, ¿vale? Con la cual accedemos a nuestros equipos y lo accedemos mediante usuarios y contraseñas, ¿vale? Entonces, ¿hay alguna política en contraseñas? ¿Cuántos caracteres tiene? ¿Se cambian a menudo? Esas son reglas o políticas que deberíamos de establecernos o marcarnos y que también dentro de Junta de Castilla y León pues se tienen que tener en cuenta, ¿no? Dentro de cada servicio que nosotros utilizamos o que nos solicite esa contraseña, habrá que seguir con unas determinadas reglas, ¿no? ¿Cómo debemos crear nuestra contraseña? Pues obviamente la mayoría de servicios y de accesos tienen unas reglas de la contraseña en cuanto a uso de letras, de números, de caracteres, etcétera, etcétera. En cuanto a longitud, cambios periódicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí hay un pequeño, como veis, un pequeño meme de la contraseña perfecta no existe, ¿no? Pues con un nombre muy extraño. Y sí que tenemos que tener en cuenta el evitar contraseñas como las que vemos aquí a la izquierda, ¿no? Este es un informe de 2020, pero que nos hablaba de algunas contraseñas habituales o las más utilizadas en España, que como veis no son muy seguras, ¿vale? Entonces, este tipo de contraseñas obviamente se deben de evitar siempre en lo posible, porque serán las que primera utilizarán tanto los craqueadores, es decir, los programas que nos marcan esa parte de contraseñas, como quien nos quiera hackear. ¿Qué reglas tenemos en cuanto a creación de contraseñas? Bueno, ¿qué reglas generales? Pues tenemos que buscar un equilibrio, precisamente por lo que decía Carlos, ¿no? En muchos casos tenemos muchísimas contraseñas y no nos acordamos de todas o tenemos que buscar una contraseña robusta y a la vez que sea fácil para poder recordarla, ¿no? Entonces, cuanto más sensible, más confidencial sea la información, más robusta debería ser esa contraseña y el aumento de frecuencia de cambio de este tipo de contraseñas. Evitar en todo momento algo que pueda ser fácilmente adivinable en nuestro caso, como nombres de hijos, de mascotas, etcétera, etcétera, porque es lo que se va a utilizar más habitualmente para intentar hackearnos en este caso. Y daros cuenta que en muchos casos a lo mejor pues nos vamos a pensar, oye, no, pues bueno, si tampoco, ¿quién va a saber? Si lo conoce alguien, el nombre de mi mascota es alguien cercano. Debemos de tener en cuenta que la investigación previa que hay, ¿no? Antes de intentar hacernos un ataque de este tipo y que pueda haber una investigación por redes sociales, por plataformas que utilizamos, por toda la información que hay en nuestra internet y que se pueda utilizar, ¿no? Evitar apuntar estas contraseñas en todo momento en POSIT o en papel, ¿vale? Que todavía en algunos sitios pues se encuentra y por supuesto pues que tienen que ser confidenciales. Un aspecto importante de las contraseñas, veréis que detrás de mí hay una pizarra. No es poco habitual el encontrarse a lo mejor en un determinado momento, en una determinada organización a la que tú visitas, contraseñas en una determinada pizarra, que en algún caso puede ser incluso importantes y a tener en cuenta, ¿vale? E incluso me he encontrado con presentaciones o webinars online en el que alguien está proyectando y de la pizarra de atrás se ve que hay una contraseña. Mucho cuidado con este tipo de aspectos, ¿vale? Reglas también, no utilizar diferentes contraseñas, o sea, contraseñas, la misma contraseña en diferentes servicios web de dispositivos. Daros cuenta que, sobre todo en servicios de Internet, si sufren un hackeo y tienen nuestros datos de usuario, correo, contraseña, etcétera, etcétera, podrían utilizar este tipo de contraseñas para entrar en otro tipo de servicios, ¿vale? Cambios periódicos, como os decía, no solicitar contraseñas por correo electrónico, no se utilizará la misma contraseña para servicios personales y no institucionales y evitar el guardado automático de formularios en navegadores web, dado que no están exentos de brechas de seguridad, ¿vale? Política de contraseñas en Junta de Castilla y León, o al menos la que yo conocía, lo que conozco hasta ahora, bueno, longitud mínima de 8 caracteres, no utilizar palabras o nombres en la contraseña, ¿vale? Concatenación de palabras que conformen más de 20 caracteres sin significado, pues ahora veremos algún tipo de técnicas, ¿vale?
combinación de caracteres distintos, mayúsculas, minúsculas, dígitos y solicitud cuando creamos que puede ser comprometida, pues obviamente solicitar ese cambio al cabo. Y evitar, pues no poner contraseñas o contraseñas en blanco, contraseñas iguales que el identificador, las fácilmente identificables que veíamos antes, ¿vale? Utilización de palabras de diccionario para contraseñas cortas, nombres de personas, etcétera. ¿Vale? En servicios digitales, o el tipo de política que en este caso se tiene, como veis aquí, el intervalo de cambios 180 días, 8 caracteres, tema de periodo máximo de rotación, ninguna de las 24 últimas se podrá reutilizar, 10 intentos de entrada antes de bloqueo y bueno, ese tipo de políticas 3 de 4 de alfanuméricos de mayúsculas, minúsculas, caracteres numéricos, símbolos y caracteres especiales. ¿Vale? ¿Cómo creamos una contraseña fuerte? Bueno, pues en este caso, crear una contraseña fácil de recordar, pero difícil de adivinar, ¿no? Ese es el objetivo. Pues lo que buscamos es incluso hacer combinaciones de varias palabras, ¿vale? El intercambiar tema de vocales en números, como veis ahí, pues en ese segundo caso, este es un ejemplo de contraseña. En este caso, intercambiamos algunos tipos de letras por números, ¿vale? Porque pongamos un ejemplo, ¿vale? O incluso trucos del teclado, que bueno, esto ya os digo, son técnicas que tendríamos que ver cómo las modificamos. Obviamente no las vamos a utilizar igual, pero si yo tengo una contraseña que es 25682, pues si doy 2 y todas las letras de abajo, 5 todas las letras de abajo, cosas de ese tipo, algo que se nos ocurra, una regla mnemotécnica que consigamos que esas contraseñas puedan ser fáciles de recordar, ¿vale? Y luego siempre tenemos, vamos a ver solo uno en este caso, pero bueno, hay muchos en el mercado, ¿vale? Pues en este caso de Kaspersky, donde yo puedo comprobar una contraseña, ¿vale? Y que me vaya diciendo, ¿vale? ¿Qué seguridad va a tener esta contraseña? Entonces, en este caso, yo he añadido una con minúsculas y con algún número. Si yo le meto un carácter especial, pues ya me va poniendo que es algo mejor, pero a lo mejor le considera todavía demasiado corta, ¿vale? Como veis, vamos cambiando, ¿vale? Hasta que conseguimos una nueva contraseña, ¿de acuerdo? Y que nos marque cuánto tiempo se podía descifrar esta contraseña. Si nos vamos a la primera que yo he añadido, o a una parecida, ¿vale? Pues nos dice que es muy débil, ¿de acuerdo? Y que en este caso pues se podría descifrar rápidamente. Hay otros servicios como este donde podéis probar, os he enseñado ese, hay otro como veis este, password.es, bueno, para hacer un tipo de comparativa y ver un poco qué tipo de contraseñas podríamos llegar a utilizar. Y como veíamos con Carlos, pues en este caso es que el problema es que tenemos muchas contraseñas, ¿no? Y que no nos acordamos de ellas si no las apuntamos. Y yo tengo un cuaderno, un blog donde apunto todas las contraseñas, o yo tengo un POSIT donde voy apuntando todas las contraseñas, ¿no? Entonces, en este caso, para evitar todo eso, hay gestores de contraseñas. Algunos son online, como los que veis ahí, OnePassword, LastPass, Keeper, hay muchos servicios de este tipo que son online y otros que son más a nivel local, ¿no? Entonces, en este caso, como veis ahí, en Junta de Castilla y León se suele utilizar o se suele apostar más por el servicio de Keepass, en este caso, que es un software también libre y que se almacena en local y obviamente no está exento de tener también problemas, pero por ejemplo, ahí vemos LastPass el mes pasado, pues tuvo un hackeo, etcétera, etcétera, pues tendríamos un problema. En el caso de Keepass, porque veáis un ejemplo de utilización, pues si yo entro aquí, quiero que lo veáis un momento. A ver si me deja enseñaros un segundín. Quiero que veáis. Vale, me marca aquí una contraseña maestra. Esto lo he hecho en plan de prueba, ¿vale? Para que veáis. Y si os dais cuenta, en este caso en Keepass, pues bueno, puedo añadir nuevos tipos y yo ya le he llamado así a esta base de datos, va a ser una base de datos cifrada y aquí en este caso, como veis, he metido una contraseña de prueba, ¿vale? De un determinado mail, donde yo puedo añadir una contraseña que sea robusta, modificar la que yo quiera, poner los diferentes tipos de propiedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en este caso, pues
Cuando yo llegue aquí, pues digo, oye, yo quiero copiar el usuario, lo llevo al servicio, lo pego y quiero copiar la contraseña. De esta manera tenemos contraseñas fuertes que están guardadas, digamos, en un repositorio que puede ser más seguro porque está cifrado, ¿de acuerdo? Y al que yo voy a acceder a través de una contraseña maestra. Me tendré que acordar siempre de esa contraseña maestra, que sea fuerte también, ¿de acuerdo? Pero es un aspecto a tener muy en cuenta. Para crearlo, pues si os dais cuenta, daríamos aquí a nueva base de datos, ¿vale? Si doy aquí, imaginaos guardar, crearía mi contraseña maestra, ¿vale? Que como veis me va marcando qué calidad tengo estimada, etcétera, etcétera. Entonces yo añadiría aquí, ¿vale? Y una vez que hago esto, le doy a aceptar y me generaría esa base de datos donde yo voy a ir añadiendo los diferentes servicios, ¿vale? Aquí en este caso, bueno, me marca algunos de ejemplo, pero bueno, podría añadir, imaginaos, la contraseña de Windows, de servicios en red, de servicios en Internet, del email, de banco, etcétera, etcétera, ¿no? Nos puede ser muy útil este tipo de herramienta, de equipas, para guardar todo ese tipo de contraseñas, ¿vale? Luego la podéis utilizar o no, pero bueno, quería que la conocieseis y que vieseis que existe este tipo de servicios. Algunos utilizaréis servicios online, pero bueno, en este caso, pues que sepáis que existe equipas y que se puede solicitar en un determinado momento al cabo para poder gestionar todas las contraseñas que tengáis, ¿vale? Como es muy sencillo de utilizar, se crea una base de datos, se tiene una contraseña maestra de acceso a esa base de datos que va a estar cifrada y a partir de ahí tenemos las diferentes contraseñas que vamos a tener y que vamos a tener guardado en local. Tiene sus pros y sus contras, porque a lo mejor un servicio online pues puedes hacer de diferentes tipos de lugares, en cambio en el caso de equipas pues va a estar en local, ¿no? Pero bueno, también tiene sus ventajas en cuanto a otro tipo de protecciones para este tipo de servicios. Y muy importante, dado el tiempo no voy a entrar a verlo, pero quedaos con esta página web, jafaipimpang.com, para consultar vuestro correo electrónico y ver si ha habido algún tipo de brecha de seguridad en los correos electrónicos que utilizáis en servicios online, ¿vale? Ahí, como habéis visto habitualmente, entre un momentín, si ponemos aquí nuestro correo electrónico, nuestro mail, pues nos va a marcar qué servicios han podido ser hackeados y si estaba utilizado y si ha sido hackeado y tenemos que cambiar la contraseña, ¿vale? Es importante que lo conozcamos. Doble factor de autenticación, pues un paso más. Aparte de contraseña, complementado o de otra manera, ¿de acuerdo? Pues aparte de algo que sé, que es lo que sería la contraseña, yo conozco mi contraseña y accedo con ella, pues algo que tengo o algo que soy, ¿no? Ese doble factor de autenticación. Seguro que en muchos servicios ya lo habéis utilizado vosotros, obviamente con prioridad en muchos de los bancos, etcétera, etcétera, que se nos marca que, aparte de la contraseña, nos marcan un doble factor de autenticación o nos mandan un SMS a nuestro teléfono móvil para que accedamos, o nos marcan con una determinada herramienta como puede ser la de Google o Google Authenticator o Microsoft Authenticator para acceder, ¿vale? O también puede ser algo que soy, de biometría, de huella, de iris, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo del nivel de seguridad que necesitemos, vamos a tener unas medidas de seguridad u otras, ¿vale? Os traía ejemplo este de acceso remoto con Google Authenticator. Como veis aquí, pues para el acceso remoto desde la Play Store se descarga Google Authenticator, que es una herramienta que se puede descargar tanto en iOS como en Android. Si elegimos para acceder al acceso remoto usuario de doble factor de autenticación, pues bueno, tendremos que seguir estos pasos en la herramienta, escanear con esa herramienta ese código que se nos marca desde el acceso a la red corporativa y luego pues vincularlo con ese código para indicar que aparte de la contraseña vamos a añadir esa parte de doble factor de autenticación de algo que yo tengo. Quien quiera acceder, pues se tiene en cuenta, ¿vale? Entonces, una parte que cada vez va a ser más común y que la mayoría de servicios lo están utilizando o se está utilizando mucho, ¿vale? Igual que Google Authenticator y he querido poner la de Google, pues está otro servicio como es el propio de Microsoft, ¿no? Si vais a empezar a utilizar Microsoft, pues también tenéis el Authenticator de Microsoft, o la autenticación de Microsoft, ¿vale? Ese doble factor de autenticación a través de la herramienta que es muy similar a esta en el equipo móvil, pues para tener algo que yo tengo, ¿vale? ¿Qué ocurre en cuanto a extravíos, robos o daños físicos de dispositivos móviles, ¿no? Pues bueno, cada vez utilizamos más dispositivos móviles donde puede haber información importante, desde un portátil, pero también un teléfono móvil, etcétera, etcétera. Al final los smartphones que nosotros manejamos ahora no dejan de ser pequeños ordenadores, ¿no? Donde puede haber mucha información, muchos tipos de acceso, etcétera, etcétera. Entonces hay que aplicar también medidas de seguridad. ¿Qué medidas de seguridad se tienen en cuanto a tema de dispositivos móviles? Bueno,
pues hay un inventario a nivel corporativo de portátiles y dispositivos móviles y a quién han sido asignados, ¿vale? Hay una configuración de forma segura antes de la entrega para pues, actualizaciones remotas, de copias de seguridad, de bloqueo, de borrado, etcétera, etcétera. Obviamente, cuando nos conectemos, que ya se hagan esas copias de seguridad adecuadamente, ¿vale? Y también esa parte de borrado remoto. Seguro que a nivel personal ya conocéis que en muchas de los equipos que manejamos, de dispositivos móviles, podemos hacer un borrado remoto, ¿no? De decir, oye, pues he perdido este equipo, accedo a mi cuenta y voy a hacer un borrado remoto para que desaparezca esa información, ¿no? Mecanismos de cifrado de dispositivos portátiles y soportes para proteger la confidencialidad, ¿vale? Monitorización y registro de dispositivos móviles, responsabilidad del usuario en cuanto a la custodia del cuidado, debiendo facilitar instalación, soporte, reparación y mantenimiento, y muy atentos. Sobre todo también tenemos responsabilidad en cuanto a evitar malas condiciones de temperatura y humedad, ¿vale? Que el equipo pues no lo dejemos al sol a no sé cuántos grados, ¿vale? O que se nos pueda caer agua en el propio equipo. Todo eso debemos de tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque pueda haber unos daños físicos que sean irreparables o que podamos tener problemas con el equipo, ¿vale? Muy importante la parte de seguridad en el transporte, el evitar el uso en lugares públicos o conexiones a través de redes wifi inseguras, como veremos luego, ¿vale? Prohibir el acceso a sistemas de información por dispositivos no autorizados previamente. Entonces, bueno, en cuanto a la configuración segura, en todos los equipos debería haber un PIN o una contraseña. En algunos casos a lo mejor decir, bueno, pues yo en el equipo que tengo, a lo mejor smartphone, pues tengo un determinado PIN o tengo un acceso mediante una figura que hago determinada, ¿no? Pues también es una forma segura, ¿no? Disponer de antivirus, ¿vale? Bloqueo automático con cierto periodo de inactividad, borrado, como os decíamos, de forma remota, autenticación, certificados digitales o doble factor de autenticación, ¿vale? No permitir almacenamiento en dispositivos de información sensible sin cifrar, ¿vale? Borrado seguro. Cuando se va a reutilizar ese equipo, un usuario deja ese equipo, lo va a utilizar otro, pues habrá que hacer un borrado previo, ¿de acuerdo? Gestión remota, como veíamos ahí, ¿vale? Tema de conexiones a red corporativa mediante VPN, uso de determinado hardware dispositivo como los puertos y restringiendo pues, los puertos USB, la cámara, etcétera, etcétera. Mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿vale? Y restringir el uso del Wi-Fi y del Bluetooth que ahora veremos, ¿vale? Copias de seguridad, pues un procedimiento para copias periódicas que puede ser o bien almacenamiento en el propio dispositivo o bien a través de cloud, como veíamos, ¿vale? Cuando nos conectemos a la red corporativa, ¿de acuerdo? O copia utilizando la aplicación de dispositivos móviles corporativos. Muy importante en este caso, para que lo tengamos en cuenta, sobre todo la parte de transporte y custodia, me centro un poco en esa parte, ¿vale? Hay obviamente un alto riesgo mayor que cuando estamos en las oficinas de pérdida o de robo, ¿no? Entonces, tenemos que en todo momento tener vigilado y bajo control el equipo, ¿vale? Si tiene datos personales, tiene información confidencial relevante, pues habrá que utilizar criptografía para el cifrado de la información, ¿vale? En medios de transporte público o colectivo, pues no se deben facturar dispositivos móviles o equipos portátiles, sino que deben de viajar con nosotros, con el propio usuario. Evitar condiciones inadecuadas de temperatura y humedad. Y, obviamente, si hay algún tipo de robo, de extravío, etcétera, etcétera, pues comunicarlo inmediatamente a SISTA o a Junta de Castilla y León, ¿vale? Conexiones. Ya estamos llegando al final, ¿vale? Cada vez contamos con más conexiones, por lo que debemos de cuidar especialmente este tipo de conexiones en este caso, ¿vale? Entonces, nos hemos centrado en Wi-Fi y en Bluetooth. Algunas son habituales y incluso las normas de condiciones de uso nos habla de acceso a Internet y herramientas de colaboración, autorización previa, medios y comunicaciones puestos a disposición de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, habrá unos perfiles de acceso y podrán restringir acceso a páginas web, navegadores autorizados, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahí nos marcan ya algunos aspectos de temas de acceso de utilización, pues en este caso de Wi-Fi, ¿no? ¿Qué riesgos tenemos además en cuanto a la utilización de redes Wi-Fi? Bueno, pues como son redes inalámbricas, cualquiera que esté dentro de ese rango o dentro de ese rango de acción, ese alcance, pues puede tener acceso o podría tener acceso a las mismas si no son tan securizadas adecuadamente. En ese caso, pues podemos encontrarnos con riesgo como un man in the middle, ¿vale? Atacante que se utiliza entre el emisor y el receptor, suplantando a una de las partes y parece que se está hablando con el destinatario de la comunicación y suplanta el punto de acceso, ¿vale? Ataques de fuerza bruta, pues hacen muchos
todas las contraseñas posibles para averiguar las claves criptológicas de la comunicación o del acceso a la red Wi-Fi, ¿vale? Denegación de servicio, ataque a esa red para que sea bloqueada, ¿de acuerdo? A través de peticiones de acceso masivas a ese Wi-Fi. Entonces, hay muchos tipos de ataques que podríamos poner en riesgo esa conexión. ¿Qué debemos de tener en cuenta en este caso? No utilizar Wi-Fi públicas ni abiertas, muy, muy, muy importante, ¿vale? Todo ese tipo de Wi-Fi públicas abiertas que no tienen ningún tipo de contraseña, ningún tipo de protección, por regla general ya son de por sí inseguras, ¿vale? Y debemos de intentar o evitar en todo lo posible utilizarlas, ¿vale? El cambio de la red Wi-Fi o el SSID, ¿vale? Para evitar información útil para ciberatacantes. Yo sí que recomiendo en muchos casos pues el tema de la red Wi-Fi, qué nombre ponemos, que evitemos en la medida de lo posible poner nombres que puedan ser objeto de un ataque, ¿no? De que nos conozcan rápidamente, oye, pues este es el nombre de esta organización. Actualización de la clave Wi-Fi frecuentemente y con contraseñas robustas, ¿de acuerdo? Pues tengo una determinada clave Wi-Fi, igual que hemos hablado de los cambios de contraseñas, pues también lo tendré que cambiar en el caso en la Wi-Fi, ¿vale? Configuración del router de una forma segura, protección de anti-malware en tiempo real, a ser posible, y limitar el acceso a páginas seguras que ya se haya utilizado antes, etcétera, etcétera. Otros aspectos a tener en cuenta, bueno, actualización del firmware, esto ya es un poco más a un nivel más preparado, pero obviamente los routers hay actualizaciones de esa parte de firmware, pues que tenemos que tener las versiones últimas, ¿vale? Configuración de la red Wi-Fi con el cifrado VPA2, VPA3, etcétera, etcétera, lo más seguro posible. Desactivar mecanismos que haya de conexión que no utilicemos, como puede ser WPS, y filtrado por direcciones MAC. En algunos casos se nos permite, es decir, la dirección MAC de un equipo que es única, pues solo a esta red Wi-Fi se pueden conectar este equipo y este equipo, que son los que pueden accederse o conectarse, ¿vale? Entonces, toda esa parte se configura dentro del propio router. Conectándonos a través del router con usuario y contraseña, ahí veremos opciones de configuración, ¿vale? Y yo sí que os recomiendo, ante, pues bueno, ausencias prolongadas, pues apagar el router para evitar accesos no autorizados o usos no autorizados, ¿vale? Pero sí que esa parte, revisarla, tenerla en cuenta, la parte de actualizaciones, de entrar en vuestro propio router, ¿de acuerdo? Ver qué opciones nos dan y echarle un vistazo, ¿vale? Para bueno, pues desactivar lo que no sea necesario, incluso pues si decimos, oye, voy a activar un filtrado por direcciones MAC para que solo accedan estos determinados equipos, pues mira, es una opción a tener también en cuenta. Y en cuanto al Bluetooth, ¿vale? Pues es otro elemento que muchas veces no tenemos en cuenta, pero que es muy importante, ¿vale? Y que hay que securizar en la medida de lo posible. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay que evitar en la medida de lo posible utilizar las contraseñas genéricas. Yo me acuerdo que en su tiempo todas las contraseñas de la mayoría de los Bluetooth o dispositivos eran 0000, pues había que cambiar los valores de fábrica siempre que sea posible. Mantener los dispositivos actualizados también con los parches de seguridad. Evitar dispositivos que no cuenten con medidas de seguridad adecuadas y mantener apagado en caso de que no lo vayamos a utilizar, ¿vale? Algo habitual es que a lo mejor el Bluetooth, además de que está consumiendo recursos, pues siempre lo tenemos activado, pues no tenemos el por qué, ¿no? Y activar cifrado de comunicaciones pues cuando sea posible, ¿vale? No aceptar conexiones de dispositivos desconocidos, revisar periódicamente lista de dispositivos de confianza, ¿vale? Para ver cuáles están, si hay alguno que a lo mejor no es necesario ya. Imaginaos el caso de conexión por Bluetooth a un determinado elemento de Internet de las cosas que teníamos en el hogar y que ya no lo tenemos, o al propio coche que ya no tenemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y asignar algo que no refleje información extra, ¿vale? Configuración de dispositivo en modo invisible para dificultar detección por otros dispositivos. Bueno, hay muchas medidas que debemos tener en cuenta. Y ante un incidente de seguridad, ¿vale? Algo que ocurre, para terminar, puede ser algo que no tengamos que notificar, pues un correo con spam que ha sido marcado, que hemos detectado, un determinado correo sospechoso de un remitente desconocido, pero bueno, hemos informado al remitente, lo hemos visto, ¿vale? Un dispositivo cifrado que se ha perdido y cuyos datos hay copia, pues en un determinado momento la información estaba adecuadamente securizada y a lo mejor no tenemos que indicarlo, o actualizaciones de antivirus, ¿vale? Que a veces también nos pueden generar alerta. Y lo que sí que sería un incidente de seguridad, pues por ejemplo, es
pues un correo de suplantación del phishing en el que yo he pinchado un determinado enlace o he abierto el fichero que había adjunto, etcétera, etcétera, ahí sí que debemos de notificar una petición, o un caso de ransomware porque vemos que se están cifrando archivos y documentos en el equipo, unidades de red, como os decía, desconectar inmediatamente el cable de red del equipo, del cable de red y notificar en este caso, ¿vale? La detección de incidentes puede ser automatizadamente con servicios de alerta temprana que tiene la propia Junta de Castilla y León o notificado por usuario. Por eso es tan importante en este caso para controlar bien los incidentes que pueda haber, ¿no? Comportamientos erráticos, como veíamos antes, esto ya lo hemos visto. Tema de cifrados, pues en este caso, ¿qué es lo que nos puede marcar el que tenemos un incidente? Y sobre todo tener en cuenta la notificación. El método habitual pues es asista.jcil.es y seleccionamos la categoría de seguridad y elegimos el caso que nos haya ocurrido. Pero también puede ser que tengáis que utilizar el teléfono porque habéis perdido vuestro equipo, porque imaginaos que tenéis un ataque de ransomware y en este caso habéis tenido que apagar el equipo y no tenéis otra forma de acceso, etcétera, etcétera, ¿vale? Siempre tened en cuenta esa parte de asistencia telefónica, pero priorizar cuando se pueda el entorno web de Asista, ¿vale? Elegimos el caso que nos haya ocurrido y lo notificamos, ¿vale? También podemos hacer la búsqueda, etcétera, etcétera. Y luego esta parte es un poco el ciclo de vida que se lleva a cabo en cuanto a respuesta de ciberincidentes ya más internamente, no tanto a nivel de usuario, pues cómo se prepara y cómo se lleva a cabo, ¿vale? Para terminar, sí que es importante que tengáis en cuenta que hay una guía de transformación digital para el empleado público que en este caso, ¿vale? No vamos a poner, hay un pequeño vídeo que lo habíamos preparado, pero bueno, que está en la página web en este caso y que lo podéis encontrar. Y bueno, yo creo que no lo vamos a saltar dado la hora que es para ver si hay algún tipo de dudas. Y hay una parte en cuanto al tema de tecnoempoderamiento, ¿vale? Que nos habla de la seguridad a un nivel muy general, pero que debemos de tener en cuenta. En cuanto a protección de dispositivos frente a riesgos, en cuanto a datos personales e identidad digital, el uso adecuado de las tecnologías y también el impacto ambiental, ¿no? Entonces, se tienen en cuenta que ya a nivel de transformación digital de empleado público también se tienen en cuenta aspectos en cuanto a seguridad de la información, ¿vale? Y que va a haber aquí, pues bueno, en este caso todo esto se tiene que potenciar y que debéis de tenerlo también en cuenta, ¿vale? Y como quedan un par de minutos, 3, vamos, o el tiempo, vamos, en este caso yo no tengo problema en resolver pues, las dudas que os puedan surgir, si hay alguna por ahí. Pues claro No que sé, sí, Carlos. Rodrigo. Vamos a empezar con estas dudas. Bien, vamos con algunas dudas que han ido llegando a través del chat desde el principio, así un poco en orden cronológico. Una de Emma, a veces me envían a través del correo electrónico documentos de Excel cifrados, pero en el cuerpo del correo me especifican la contraseña. ¿Es correcto que se proporcione la contraseña en el mismo correo? Se debería de cambiar de método en este caso, porque, bueno, al final, imaginaos lo que hablamos de man in the middle, ¿no? Si alguien nos está espiando esa conversación y la contraseña está en el propio cuerpo del correo, al final que el correo vaya cifrado o que ese Excel vaya cifrado, pues no nos va a ser útil, ¿vale? Entonces deberíamos de cambiar método y la contraseña por un método, o sea, por teléfono o por otro medio, y el archivo cifrado por otro. Perfecto. Pues muchas gracias. Trabajo en SACIR, nos dice María, en la gerencia de salud de las áreas y no tenemos acceso a Asista. ¿Dónde tengo que pedir autorización para la instalación de aplicaciones? ¿Lo sabes? Ah, vale, pues aquí en este caso pensé que sí que tendrían acceso a Asista, porque pues en teoría es para toda la Junta de Castilla y León. Lo que sí que puedo hacer es llamar a esos números de teléfono que os he pasado en la diapositiva anterior, ¿vale? Para solicitarlo quizá a través del teléfono, ¿vale? O ver a ver que sí que me consta que a lo mejor tienen su propio soporte, entonces comprobar a ver a través de quién se tienen que notificar, ¿vale? Seguro que si llaman al teléfono de Asista, la redirigen al lugar adecuado. Fenomenal, Rodrigo. El receptor de los archivos cifrados tiene que tener el software con el que sea cifrado el mensaje o archivo o con conocer la contraseña, la clave es suficiente, nos pregunta Emma. Depende de qué utilicemos, ¿vale? En este caso, lo recomendable es que tengan el software, ¿vale? En el caso de 7zip es meter la contraseña, no habría ningún tipo de problema, se abriría ese, como habéis visto, es un archivo comprimido. En el caso de la otra herramienta de Cleopatra de GPG, sí que deberían de tener ese software porque tienen que tener la clave pública y la clave privada. Perfecto. Emilio nos hace un comentario al respecto de las contraseñas. Dice que la JCIL ya obliga a poner contraseñas con más de 8 caracteres.
a modo de comentario. Y de Ana María dice, ¿son seguros los documentos en PDF? ¿Podemos abrirlos con confianza? Depende, como os decía antes, siempre hay que tener en cuenta quién es el remitente, quién nos ha enviado ese documento, qué es lo que se nos pide, etcétera, etcétera. Entonces, puede también haber algún problema en documentos para PDF, ¿vale? Entonces, siempre hay que estar atentos. Es una parte de ingeniería social, tenerla siempre muy presente. Perfecto. De Ana María, ¿la empresa suministradora del servicio tiene derecho a conocer la clave de nuestro router? Yo lo recomiendo que la cambiéis, ¿vale? Sí que es verdad que os vendrá con una clave determinada, pero yo recomiendo que la cambiéis. La clave del router la deberíais de saber vosotros. En un momento determinado puede venir alguien a hacer un determinado soporte o tenéis que acceder a ello, pues bueno, pues, pero yo lo recomiendo es que la clave sea la que tengáis vosotros y la que vosotros hayáis puesto y que la conozcáis vosotros. Y por último, para acceder a remoto usuarios, ¿es más seguro hacerlo con certificado de FNMT? La verdad que tienen tres métodos. Uno es certificado de FNMT, otro es DNI, creo, y el otro doble factor de autenticación. Cualquiera de ellos es seguro, ¿vale? O sea, entonces, yo creo que la mayoría estéis utilizando certificado, si os sentís así más cómodos y además yo creo que a lo mejor una vez que cogéis la práctica es más sencillo, no hay problema en utilizar el certificado porque es un método igualmente seguro y os identifica automáticamente, ¿vale? Perfecto. Muy bien, Rodrigo. No tenemos de momento muchas más preguntas, así que si te parece bien, vamos a cerrar aquí el seminario. Muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado en este seminario, por el tiempo dedicado, por el tiempo de preparación y además contamos contigo la semana que viene, no la siguiente, día 22, teletrabaja de forma segura desde casa. Es la segunda edición, ¿verdad? Que no es que sea Sí, añadida, sino es una repetición de aquel que tuvimos, por si acaso eso alguno es, eso se lo es. perdió. Estupendo. Y sí que, bueno, lo recuerdas tú siempre, Carlos, pero bueno, como esto luego se sube a la página web de la CLAP, la presentación, como habéis visto, pues tiene algunos enlaces y tal. Yo os recomiendo, bueno, o bien volver a visualizar el vídeo y alguna parte que a lo mejor se ha pasado más por encima, le echar un vistazo a esa presentación, que seguro que encontráis cosas interesantes. Pues fenomenal, segurísimo que sí. Yo creo que grabación y presentación probablemente en un par de días la tengáis ya en la página web de la clase. Hay que editarlo ahí un poquillo. Rodrigo, muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo esta tarde. Gracias a vosotros. Buena Nada. tarde. Buena tarde. Muchas gracias a todas, a todos y os deseamos una feliz tarde y os esperamos el día 22. Bueno, y hablando de tecnoempoderamiento, mañana hay seminario de tecnoempoderamiento en la CLAP. Todavía podéis pedir plaza. Venga, hasta mañana. Chao. Adiós. Chao, Rodrigo. Chao.